Muy buenos días. La izquierda comunista se hace con las 5 principales economías de América Latina. Lula da Silva ha ganado las elecciones en Brasil por apenas menos de 2 puntos de diferencia con Bolsonaro. La tensión propia de un escrutinio se mantuvo hasta el último instante, la que ya son las elecciones más ajustadas de la historia del país. La votación estuvo más apretada de lo que esperaban los sondeos previos a estos comicios. El país se decantó ayer en las urnas por un expresidiario corrupto y no por el candidato que ha estado en la presidencia manteniendo la economía brasileña a flote, la izquierda corrupta frente al conservador honesto. La vuelta al poder de Lula pone de manifiesto la serie de triunfos del comunismo en Iberoamérica. Así, Gabriel Boric se hizo con Chile y Gustavo Petro con Colombia, apuntalando al Foro de San Paulo. Sin embargo, en Brasil es todavía más grave, si cabe, porque hablamos de una economía mucho más potente, por encima de México o Argentina. La izquierda, la corrupción, el terrorismo, el comunismo ha ganado, representando por Lula en Brasil, y quien pierde es el país. Terminando el mes de octubre aquí en Dando Caña y con muchos asuntos encima de la mesa. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Josep María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, es curioso el editorial que has hecho tú con el que ha hecho Televisión Española durante toda la mañana, porque era como un regocijo popular de una fiesta, porque había el trabajador, el único trabajador que ha sido presidente de un gobierno, que es Lula, había conseguido machacar, por poco, pero a ganar claramente, al ultra Bolsonaro, que era, en fin, el demonio en persona. Claro, y al final, después de ver toda tanta alegría y tanta fiesta, he dicho, coño, claro, es que es Halloween. Entonces tenemos que celebrar los monstruos, ¿no? Es la única explicación que se me ocurre. Y por lo cual, entonces sí que me he apuntado a la Televisión Española y he aplaudido su visión profética de lo que pasará esta noche. Celebraremos los monstruos. Pero claro, Brasil lo van a celebrar 4 años seguidos. Igual es mucho, ¿eh? Sin duda. Pero bueno, yo no lo he votado. Ya, eso sí, desde luego. ¿Más asuntos que te han llamado la atención en la prensa esta mañana? Hay más. Hay otra cosa muy interesante, que es, hablando de la ley de la vivienda, en toda Televisión Española, ha salido un señor que se habrán arrepentido de preguntarle, un economista de Córdoba o no sé dónde, que ha explicado que es muy malo topar el precio de la vivienda, no por lo que suele contar Juan Iranzo, que es la manera de destruir una ciudad, sino simplemente porque entonces o bien los propietarios retiran las viviendas de alquiler y no las alquilan y esperan a mejores momentos, o simplemente negocian con el señor que va a ocupar la vivienda, que hay una parte en A con una parte en B, con lo cual es negativo a todas luces. En todos los tertulianos han negado que eso fuera a ocurrir, jamás ocurre eso, vamos, faltaría más. Lo que ocurre es que si topas la vivienda pasará como en Barcelona, y entonces ahí me han dejado alucinado que había bajado el precio. La noticia antes era que en Barcelona subía desaforadamente, pero ya se ve que depende de la hora esto. Y los mismos que opinaban esto, después ha salido la ley trans, y claro, han dicho que la ley trans no va a facilitar en absoluto el cambio de sexo de nadie, sino que es para un 0% de la población y que no podemos ser tan malos de negarles el futuro. Pues nada, son cosas muy curiosas del mismo argumento contrario y todo está muy bien pensado. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues también fastidiado por la elección de Lula, porque es un retroceso para Brasil, porque Brasil se merece muchísimo más que eso y porque estamos otra vez en ese mundillo dominado por cierto globalismo muy unido al socialcomunismo y que sabe hacer bien las cosas. O sea, no cabe duda, no olvidemos, Lula, como has dicho bien, ex convicto, ¿no? ha estado condenado por corrupción. Y realmente ha montado un sistema muy ligado también a en la época con Petrobras, y Petrobras, no olvidemos que estaba también ligado a negocios de Podesta, administración Obama, Brasil, demás. O sea que estamos siempre, y hablamos de Lula, y hablamos de Petrobras, y hablamos de globalismo. Ha tenido la fuerza determinada, no sé qué tipo de apoyos ha podido tener y tal, para hacer este acelerón final Lula, pero lo que no cabe duda es que está respondiendo simplemente a una América y a países en desarrollo en general que están desviándose completamente, y el caos es tal y las dificultades económicas son tales que es un poco la votación por desesperación. Entonces, el que tengamos estos grupos o partidos socialcomunistas llevando al desastre, además,
Es simplemente que piden un poco crean una falsa esperanza en la población, lo vimos en Venezuela, lo hemos visto en tantos países, pero se hacen con el poder. O sea que hay que tener mucho cuidado y desde luego no están solos, o sea, están bien apoyados internacionalmente, no me cabe la menor duda. David García, muy buenos días. Muy buenos días y bueno, yo creo que ha quedado patente en las elecciones de Brasil la importancia de los medios. Si los medios rebatir ese relato que impone también el socialcomunismo, y estamos viendo pues como que todo el mundo woke se ha apoyado y volcado en Lula para que volviese al poder, porque les interesa que así suceda. Y curiosamente este señor lo ha hecho bajo un lema que era acabar con la pobreza, y se ve que en el 2000, creo que era 2002 cuando se presentó y ganó, en esos 8 años no le dio tiempo a acabar con la pobreza, pero bueno, sí que acabó con cierta pobreza, con la suya y la de sus amigos, porque recuerden que se lo llevó muerto y por eso fue condenado por corrupción. Y aquí hay dos casos curiosos, hay que ver simplemente quién felicita a este señor, aparte de felicitarle Podemos y toda la hipocresía. Tenemos a los señores de Puebla que también lo han felicitado, el grupo de Puebla, y esta vez sí, el magnánimo presidente Sánchez sí que ha felicitado a Lula, mientras seguimos esperando que el presidente felicite a la señora Meloni. O sea, una democracia consolidada, histórica como Italia, no merece el reconocimiento del emperador Sánchez, pero un corrupto criminal como el señor Lula sí que se merece las loas del infame presidente que tenemos actualmente en España. Incluso dice justicia, vamos a tener más justicia climática. ¿A qué se refiere con justicia climática? Para decir que llega Lula y vamos a tener justicia climática, es que ya utilizamos palabras y sin sentido, ¿no? Es un absurdo. No, pero yo creo que ellos, yo siempre digo lo mismo, que tienen un teclado, que es el teclado especial de la Agenda 2030, con palabras transversales, pero que ya es una forma de marketing, poesía, tal, y van poniendo palabras allá al tuntún, marketing y lo que les salga. Sí, lo que salga. Y tienen dominado el mercado de las ideas. Y como nadie le rebate eso, pues ahí puede soltar cualquier burrada sin ningún problema. Sí. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Yo, para cambiar un poquito de tercio, lo primero que quiero decir hoy es que le voy a dar una razón a mi amigo Francas. Yo el otro día dije que estaba muy contento por el IPC. Hoy tengo que decir que me equivoqué. Y voy a explicarte por qué. No me había dado tiempo a ver el IPC tal como ha sido publicado. Y hay dos cosas que son muy preocupantes. Primero, la subyacente en el mes de octubre ha crecido un 0,9% para mantenerse en el 6,2%, mientras que el IPC de octubre ha sido un 0,4%. Es decir, por primera vez en mucho tiempo la subyacente ha sido superior, es decir, al IPC normal. Con lo cual, primera, preocupación enorme en cuanto a lo que tenemos con la inflación. Segundo, porque parece que la inflación ha bajado. La inflación parece que ha bajado porque, como medimos 12 meses, si quitamos el mes de octubre del año pasado, el mes de octubre del año pasado fue uno de los peores meses en inflación. Este ha sido 0,4. Con lo cual, es decir, cuando quitamos uno gordo y metemos uno pequeñito, pues resulta, es decir, que la inflación aparentemente cae. Pero la inflación sigue subiendo, porque en el mes de octubre ha crecido un 0,4 la normal y un 0,9 la subyacente. Claro. Y entonces, esto creo que es importante contarlo porque lo di el 7,3, dije, sin haberlo estudiado a fondo, dije el viernes, una magnífica noticia. No es magnífica noticia, tenemos un problema. Sí dije que se estaban acercando la subyacente al 6,2 al 7,3 que tiene la inflación general. Con lo cual, cuando lleguemos a enero, que este año pues será normal, pero el año pasado fue muy baja la inflación, resulta que subirá, o sea, se desplazará hacia arriba y tendremos una sorpresa en enero de que la inflación vuelve a subir. Con lo cual, todo lo que está diciendo nuestro gobierno de que bien, que parece que la tenemos controlada, que mal, que no tenemos absolutamente nada controlado. Con lo cual me desdigo, me flagelo en público y me quito todo lo que dije y no estoy nada contento cómo está, por dónde va a tirar la inflación en los próximos meses. Con lo cual, lo primero que quería decir es esto. Y segundo,
que tengo muchas ganas de contar. Es decir, lo que traigo nos tienes hoy, preparado para la hoy. investigación que he realizado, que la he terminado precisamente esta mañana, y que va a llamar y va a sonar un poquito, va a llamar la atención. Hoy se publica en El Debate mi artículo sobre lo que expliqué el viernes. Está el debate lleno de comentarios, porque la gente está asombrada que el Gobierno ya haya reconocido y mandado a Bruselas casi 65.000 millones de déficit, y lo cual nos lleva a tener un resultado en deuda que vamos a ver realmente a dónde llegamos de verdad. Y saludamos también en nuestra mesa a Rodrigo Rato. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues yo voy a meterme en los mismos temas que se han comentado. Yo no soy tan pesimista con respecto a Brasil. Primero porque creo que, aunque Lula fue un presidente decepcionante en su política internacional, efectivamente en los pactos, yo creo que su mayor error fue el apoyo a Venezuela. Creo que eso fue un error muy considerable. Sin embargo, en su política doméstica es verdad que le tocó una buena época. A él le tocó la época fetén de las materias primas, ¿no? Y entonces él sí hizo una política social importante que le ha ganado estas elecciones. Es decir, él ha ganado estas elecciones en base a lo que hizo con Bolsa Familia en su momento. ¿Qué se va a encontrar Lula ahora? Bueno, se va a encontrar una economía que no está nada mal. Brasil ha salido de la crisis ya prácticamente, probablemente en un periodo de materias primas al alza, no necesariamente como en el 2004, pero que le va a venir bien, y con una inflación relativamente moderada para un país emergente, ¿no? Y que en ese sentido él tiene un panorama no tan dramático como el que cogió Bolsonaro cuando llegó. Bolsonaro realmente le han tocado unos años extraordinariamente difíciles. Pero va a tener un problema político, y es que no domina el Congreso, porque aquí ha habido unas elecciones presidenciales, pero en primera vuelta coincidieron con las elecciones legislativas, y ahí la derecha brasileña, que no está unida, pero que es muy importante, pues la que domina el Congreso. Por lo tanto, Lula va a tener una cohabitación complicada, y en un país, como hemos visto, dividido en dos. Y además con una división muy de los tiempos que corren, por desgracia, una división muy dura, ¿no? Nada fácil de convivir, ¿no? Por lo tanto, a Lula le espera un panorama complicado desde el punto de vista doméstico, aunque desde el punto de vista económico la herencia que él recibe de Bolsonaro no es mala. Así como la que recibió de Bolsonaro era mala, ¿no? La reacción internacional, bueno, está la reacción, tú decías claramente el tema del medio ambiente, que si Bolsonaro ha sido un poco estricto o nada estricto en proteger la Amazonia, etcétera. Bueno, todo eso está muy bien y seguramente yo me inclinaría a pensar que hay que proteger la Amazonia, pero los brasileños dicen que les tenemos que pagar algo por eso, y claro, es una discusión pues que tiene sus bemoles, ¿no? Como la que tenemos ahora con los pobres pakistaníes, ¿no? Entonces, la cuestión está en que en un continente dominado por la izquierda y por una izquierda, bueno, en Chile hemos visto el patinazo de la izquierda en la Constitución. En Venezuela, ¿qué vamos a decir? Las cifras de Venezuela son pavorosas desde el punto de vista social o económico o político. Perú está en un caos político total con un presidente. Es verdad que Perú tiene unas reglas de gobierno donde probablemente nadie es capaz de gobernar bien, para empezar, ¿no? Pero, y después en Colombia se están moviendo con más serenidad, ¿no? ¿Qué juego va a hacer Lula ahí? Indudablemente Brasil y Lula personalmente tienen mucha influencia, mucha más que la que puede tener el presidente de Colombia, Petro, o la que puede tener el presidente de Chile, no te quiero ni contar la que puede tener el presidente de Perú, ¿no? Eso es muy importante para todos, ¿no? Es decir, en ese sentido, en el panorama geopolítico en el que nos estamos moviendo, con el enfrentamiento entre Occidente y las dictaduras comunistas en China y no sé cómo calificarla en Rusia, pues totalitaria, pues eso va a ser un muy importante, ¿no? Y Lula va a tener un papel. Yo creo que va a tener un papel ahí, nos guste o no nos guste. Y
¿Habrá aprendido de su lección con Venezuela? Pues no lo sé. Brasil ha sufrido un montón de cientos de miles, si no de millones de venezolanos como inmigrantes económicos y sociales, ¿no? Pensemos que de Venezuela se ha ido más gente que de Ucrania. Entonces estamos ante una situación que para ser vecino pues tiene muy poca gracia, ¿no? No lo sabemos, pero luego él tiene un panorama político muy complicado porque tiene un Congreso muy contrario y relativamente radicalizado contra él, ¿no? Que ahí vamos a ver su habilidad, si es que la tiene, y cómo establece pactos y con quién, ¿no? Y sobre el tema de la inflación, vamos a ver, la inflación va a ir a menos por un motivo claro. Primero, porque la comparación con el año pasado es mejor, porque el año pasado ya fue muy malo, y esto es todo un problema estadística de efecto escalón. Por lo tanto, la inflación va a ir a menos, pero no va a ir a menos a bajar al 2. Entonces nos vamos a mover en inflaciones. Yo creo que la subyacente, lo decías muy bien, es una cuestión clave. Los oyentes, los telespectadores, no sé si sabrán de lo que estamos hablando, pero al final es la inflación si le quitas la energía y los precios de los alimentos, ¿no? Una inflación subyacente del 6,9 quiere decir que la economía española está inflacionista, está inflacionada. Y eso, desde el punto de vista de competitividad, desde el punto de vista de crecimiento económico, desde el punto de vista de muchas cosas, es muy complicado, ¿no? Especialmente cuando los sueldos del sector privado en España no han sido para nada intensos. Luego estamos hablando de que los precios están subiendo, pues porque están subiendo, pues porque el aceite vale más, porque la gasolina vale más, porque la electricidad vale más y de todo eso, ¿no? Entonces la inflación es un mal negocio siempre, y máxime cuando al mismo tiempo cae el crecimiento. Porque la inflación ha caído porque ha caído el crecimiento. Porque si creciera la inflación y creciera el crecimiento, pues podría haber algunos que dijeran, bueno, pues mientras dure vida y dulzura, ¿no? Pero si cae la inflación porque cae el crecimiento, con un crecimiento del 0,2, que es un crecimiento prácticamente del 0, porque esas 2 décimas estadísticamente se pueden mover por matices muy, muy cortos, pues estamos entrando en una fase de inflación, no del 10, pero sí del 7, del 6, y muy poco crecimiento, sino 0 crecimiento. Sí, pero si le añades una cosa, el PIB con respecto al trimestre anterior ha caído un 1,3. Con respecto al trimestre anterior, sí. Ha caído un 1,3. Bueno, pero sin entrar en... Es decir, porque lo que está claro es que nos estamos desacelerando mucho, mucho, y se está desacelerando el empleo, que además el empleo del tercer trimestre en España debe ser bueno, y además el empleo estadísticamente hasta ahora ha sido un indicador retrasado, es decir, cuando el empleo se estropea es cuando ya se ha estropeado todo antes. Entonces, si el empleo ya se te está estropeando, quiere decir que todo lo demás ya se te ha estropeado antes, pues vamos a un proceso de... la palabra también es una palabra que necesita traducción, estagflación, es decir, inflación y no crecimiento, que es una situación complicada. No nos debe alegrar, que probablemente es una situación generalizada en Europa, pero nosotros estamos en la parte más baja de los dos elementos, ¿no? Entonces, eso a mí me parece un tema muy importante, muy importante. ¿Y qué opinas del dato del déficit anunciado por el gobierno enviado a Bruselas de 64.700 millones de euros, cuando a cierre de agosto está en 25.600? Bueno, pues que el gobierno... Vamos a ver, yo sobre la situación presupuestaria española creo que el año 2022 ha sido un año distorsionado por la inflación. Sí. Es decir, la recaudación de Hacienda, mi experiencia personal y lo que he vivido y lo que he visto, es que depende sobre todo del PIB. Es decir, el Estado recauda cuando la economía crece y no recauda cuando la economía no crece. Y ya te puedes poner cabeza arriba, cabeza abajo, que es como funciona. Los inspectores de Hacienda nos quieren contar que son ellos los que consiguen recaudar, pero yo tengo grandes dudas sobre esa afirmación. Entonces, este año ha sido un año
en que entre la inflación y el crecimiento, pues puede que el PIB nominal crezca al 14 o al 13, que es un crecimiento tremendo, pero el año que viene vamos a un crecimiento nominal mucho más bajo. Está creciendo un 8,3 al nominal, Pues entonces no puede ser, no podemos tener la inflación y el crecimiento que dice el gobierno. Está creciendo al 8,3, en algún sitio se está equivocando el panorama, porque claro, si estamos creciendo al 8,3 ahora, con una inflación del 6,9, quiere decir que estamos creciendo al 1 y pico. Es así. O sea, esto es una resta. Y si estamos creciendo al 1 y pico y vamos decreciendo, pues vamos a llegar al cero muy pronto. En cuanto empecemos a rondar el cero real, la recaudación se va a resentir. Y en presupuestos, yo creo que incluso en presupuestos personales y familiares, pero en presupuestos públicos hay varias reglas de oro. Una de ellas es que tú sabes los gastos que vas a tener, pero no sabes los ingresos que vas a tener. Entonces, tú puedes decir que vas a tener los ingresos que quieras, pero depende de la coyuntura. Ahora, los gastos que has comprometido, esos los tienes que pagar o tienes que incumplir la ley. Aquí estamos acumulando un crecimiento muy importante de los gastos con unos ingresos que a todas luces van a ir a menos como consecuencia del crecimiento, ¿no? Eso va a ser muy tenso, ¿no? Muy tenso para quien tenga que ejecutar el presupuesto del año 23 o quien tenga que preparar el presupuesto del año 24. Y ahí a mí me gustaría introducir un tema, ¿no? Que es el tema de los mercados. Hemos visto a los mercados cobrarse la cabeza nada más y nada menos que de un primer ministro inglés. Nos podrá parecer que era más lista, que era más tonta, que lo hizo bien, que lo hizo mal, pero los mercados se acaban de cobrar la cabeza de un ministro de Economía inglés y de un primer ministro inglés, de los dos. No habían conseguido una cosa similar en Europa que yo recuerde nunca, ni siquiera en la crisis de la libra del año 91. Los mercados han vuelto en su papel de vigilantes, ¿no? Y los mercados van a estar ojo a visor. El Banco Central Europeo está claramente tratando de desandar o deshacer su papel de comprador de deuda. Entonces, si tienes un déficit de 65.000 millones, pues tienes que emitir mucho papel y alguien te lo tiene que comprar, que no va a ser el Banco Central Europeo. Ahí podemos empezar a tener, los mercados no van a ser suaves. Es decir, a la primera ministra italiana, en mi opinión, es una de las grandes beneficiarias de la crisis inglesa, porque supongo que a sus ministros les ha dicho a todos, no está el horno para tontos. Así que todo lo que habéis dicho que vais a hacer, ahora os lo pensáis, porque mirad lo que les ha pasado a los ingleses. Y eso le viene bien a ella y a cualquier gobernante. En estas tesituras, ¿no? O sea que yo creo que los italianos van a ser muy cautos en política presupuestaria. Harán cosas, pero harán pocas, porque no tienen mucho margen. Nosotros, al contrario que los italianos, estamos en año electoral. Ellos acaban de llegar, tienen 4 años por delante, pueden ser cautos una temporada y después, si tienen suerte, poder soltar amarras y hacer cosas para su programa. Nosotros, en cambio, estamos al final. Va a ser un año muy difícil presupuestariamente y espero que no, pero no hay que descontar que los mercados empiecen a fijarse en la zona euro, ¿no? Sí, ministro, yo quería aprovechar una pregunta porque hemos hablado de estagflación y que yo recuerdo así un periodo de estagflación, pues fue un poco en los 80s cuando tuvimos esa inflación, los petrodólares y toda la subida de los tipos de interés. Y se salió de aquella estanflación, pues, en cierta manera, ¿no? ¿Habría una comparación posible entre la situación actual y la de entonces? Porque la de entonces había manera quizá de reanimar la economía y de salir de la inflación con la subida de los tipos. Hoy en día no parece que sea comparable la estanflación aquella con esta. A nivel global. Tiene elementos comunes el tema de que estamos enfrentándonos a un panorama energético muy complejo. Exacto, se parece donde se mezcla el tema medioambiental con el tema energético. Es muy complicado el panorama, ¿no? Y no está nada claro lo que cada cual quiere hacer, ¿no? Tienes países gobernados por los verdes como Alemania que están aumentando el consumo de carbón
y que han vuelto a reabrir las pocas centrales nucleares que no habían cerrado. Sí, se ha cambiado el concepto. Tienes países como Francia que claramente no quiere que sea el gas el que domine el mercado eléctrico, sino que lo quieren dominar ellos con sus centrales nucleares, aunque ahora no les están funcionando. O sea, ahí hay una partida muy importante, nada más y nada menos, que en lo que es uno de los elementos claves del crecimiento, que es la energía, ¿no? La política monetaria, pues claro, la política monetaria ha sido muy laxa, porque pensemos que, aunque el Banco Central Europeo esté subiendo los tipos al 1,75, si tenemos una inflación del 7, quiere decir que tenemos unos tipos negativos del 6. Entonces, esto no se puede llamar política monetaria estricta. Se llame como se llame, pero estricta, ¿no? Estricta era la de los años 80 cuando estaba en el 18. Y la inflación estaba al 10. Eso sí eran tipos de interés. Eso eran tipos de interés. Pues claro, ahora es verdad que todos nos hemos acostumbrado al Euribor negativo y ahora resulta que ya no es negativo. Pero es que, claro, los tipos de interés negativos eran una anomalía. Es decir, a nadie le dan dinero por pedir prestado. Hasta ahora no había pasado nunca en la historia, ahora ha pasado. Pero entonces, después nosotros tenemos ventajas, por ejemplo, el euro, nuestra moneda, si tuviéramos ahora pesetas, pues probablemente ya tendríamos un problema de la peseta serio. Tendríamos que estar interviniendo, tendríamos que estar comprando monedas, tendríamos que estar comprando pesetas, tendríamos que estar gastándonos reservas. Estamos muy protegidos por el euro, muy protegidos, como está Italia, como está Grecia, como está Portugal, pero es una protección que no va a ser igual que la que hemos vivido, en la que nos han súper protegido, ¿no? Entonces, la inflación, pues la inflación aparentemente, lo que vemos en las curvas, lo que vemos en la evolución de las materias primas, lo que vemos en la evolución de todo, la inflación ha llegado digamos, a su tope y vamos a irla viendo caer, pero como consecuencia principalmente de que las economías van a bajar. O sea, que es por el camino más duro, ¿no? Que es, bueno, pero bueno, o sea, que la inflación va a caer. Va a ser muy importante lo que pase este miércoles cuando la Reserva Federal vuelva a subir tipos. ¿Qué mensaje da? Si es la última subida en una temporada, si lo ven un poco más tranquilo. No lo tienen fácil porque han subido mucho y han hecho mucho daño al mercado y están haciendo un daño tremendo a otros países por la dureza del dólar o por la fortaleza del dólar, mejor dicho. Pero podríamos pensar que los Estados Unidos no van a continuar subiendo al ritmo que han subido. Han subido durante todo el año a 0,75. Hay mucha gente que lo piensa en estos momentos, que el última subida a 0,75 va a ser ahora y que van a esperar y que ya no vamos a meter la misma presión, ¿no? Luego estaríamos llegando al tope de la presión de la Reserva Federal. El Banco Central Europeo va por detrás, claramente. La semana pasada el Banco Central Europeo ha lanzado un mensaje de voy a seguir subiendo, pero la economía europea está muy débil. Me tengo que andar con cuidado porque si aprieto demasiado el acelerador no consigo más que un daño excesivo, ¿no? Esa es una situación muy complicada para un banco central, con unas inflaciones, porque claro, aquí ha sido del 7, pero en Alemania ha sido del 10, ¿eh? Claro, estamos hablando de cifras que en Alemania no se habían visto en décadas. Y es un país muy sensible a este tipo de cuestiones. Y políticamente es un país muy sensible al tema de la inflación. Por tanto, la presión sobre el Banco Central Europeo de que siga subiendo tipos va a ser fuerte. Al mismo tiempo va a retirar liquidez, ya la ha empezado a retirar con los bancos, con las líneas que tenía especiales para los bancos, va a empezar a retirar liquidez al no comprar deuda, lo que hablábamos antes de España o de otros países que tengan que emitir mucha deuda. O el panorama en Europa es muy complicado porque además nosotros somos importadores de energía, mientras que los norteamericanos son exportadores de energía. Entonces es una situación muy distinta estar en una posición que en otra, ¿no? En ese sentido, vamos seguramente a un entorno europeo de muy poco crecimiento durante el año 2023, con recesiones aquí y allí de trimestres o incluso un poco más largas, hasta que los precios se estabilicen, ¿no? Y eso puede durar
esto no es la purga Benito, es decir, la política monetaria, los entendidos hablan de que tiene un decalaje de medio año, un año, año y medio, es decir, no subes los tipos, ¡pum!, cae en la inflación, subes los tipos y se va metiendo en la economía la subida de tipos, la gente se va asustando, la gente se va quedando sin dinero, la gente va frenando, hay mucho daño colateral, justos por pecadores, como se dice en nuestro idioma, pero tarda. Entonces, el año 23 está un poco vendido ya desde ese punto de vista, es un año muy flojo. Francas. Sí, a ver, en general, los que sabéis de economía lo pintáis muy negro el futuro. Pero al ciudadano de a pie, que es mi caso, que no tengo ni puñetera idea de economía, eso que es tan complicado y que va a acabar con esta inflación, con no sé qué, con tantas opciones, ¿qué me va a suponer? Un ciudadano normal, ¿qué le supone y qué tiene que hacer para que le suponga menos? Pues que el cinturón te lo van a Cambiar de quitar. gobierno, pero no se puede. Bueno, en España cambiar el gobierno es una cuestión que hay un plazo, ¿no? Por eso. Vamos a ver, es muy importante tanto para el ciudadano normal como para el que no sé cuál es el no normal, porque todos los ciudadanos somos normales, todos El político sería Es verdad, ya hacemos lo las del ciudadano mismas normal. cosas. Ciudadano normal, no sé qué quiere decir normal, pero bueno. Medio. Vamos a un entorno de menor crecimiento, eso está claro, y de más caro dinero, también está claro. Y, por desgracia, al mismo tiempo, con una inflación, que no será, pues vamos a suponer que tenemos suerte y que de ese 6,9 de subyacente bajamos al 4, al 5, una inflación del 4 o del 5, pero con tipos de interés más altos y con un crecimiento más bajo. Bueno, es un entorno complicado. El horizonte, que a mí me parece que es siempre una cuestión clave, porque tú puedes pasarlo muy mal, pero si no ves horizonte te asustas más, si ves horizonte te asustas menos, ¿no? El horizonte macroeconómico debería de empezar a verse una cierta mejora desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista de los precios de la energía. Pero ahí, y perdón por hacerlo todo tan cerezas que se van enredando, pero es inevitable, el debate que se está abriendo ahora es, vale, de acuerdo, vamos a superar el invierno del 23 porque tenemos los depósitos de gas hasta aquí y además no ha empezado el frío todavía de verdad en Europa, pero el 24, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque una parte de los depósitos que hemos llenado de gas en Europa en los últimos meses era todavía ruso. Pero ahora ya no lo va a ser. Entonces hay muchas incógnitas, ¿no? Es verdad que bueno, hay mucha gente que produce gas en el mundo y que Europa es un comprador que puede pagar precios un poco más altos que otros y por lo tanto puede tirar, ¿no? Para el ciudadano, pues estamos en una crisis que se irá manifestando, se está manifestando, ya lo vemos en que el empleo no se ha disparado en el verano, que los precios, que el crecimiento no es tal, pues vamos a tener una crisis que puede durar, pues claro, en España la política nos va a limitar porque no sabemos lo que va a pasar el año 24. ¿Quién va a gobernar el año 24? Yo creo que va a gobernar el Partido Popular con alguien, pero otros pueden, pero tampoco lo sé. Puede ser que no. Igual que puede ser sí, puede ser que no. Entonces, pues es muy distinto que en el año 24 tengamos al Partido Socialista con Esquerra Republicana y con Bildu gobernando, que tengamos al Partido Popular con Vox gobernando en muchas cuestiones y en política económica entre ellas, ¿no? Esa incógnita, pues que los italianos y los brasileños han despejado, pues nosotros no la vamos a despejar, nos pongamos como nos pongamos. Y eso, pues, es una incertidumbre, ¿no? Habrá que esperar a ver qué es lo que dicen las urnas. Ahora seguimos charlando, pero antes nos vamos a una breve pausa de publicidad. Hacen municipio, crean entornos más accesibles, con mejores dotaciones y servicios. Construyen nuevas infraestructuras para que todos los madrileños, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades. Ese es el principal objetivo del programa de inversión regional, PIR, de la Comunidad de Madrid, y al que se destinan 1.000 millones de euros, la mayor cuantía de la historia de este programa. Gracias a este PIR se están asfaltando y urbanizando miles de metros cuadrados
de calles en diferentes puntos de la región. Por ejemplo, solo en la zona oeste esta actuación ha afectado a más de 100 calles de 22 municipios. Además, se han mejorado y modernizado hasta 28 infraestructuras culturales de 25 localidades o se han renovado y construido 27 parques infantiles en 16 poblaciones. Nos vamos a ir 2 minutos y enseguida volvemos. No se marchen. Ya estamos de vuelta andando caña, pasan 7 minutos de las 12:30 y nos vamos con Mariem Vallejo porque el Tribunal de Cuentas está pidiendo a Bruselas que aclare cómo piensa sancionar a España. Mariem. Así es, Alba. Hace algo más de un año España fue noticia al convertirse en el primer Estado miembro en recibir los fondos europeos Next Generation. Pero ahora las cosas han cambiado por las dudas que estos fondos han suscitado. Y es que venían condicionados por una serie de objetivos que el Gobierno no ha podido realizar. El Tribunal de Cuentas Europeo no solo era el encargado de evaluar esos compromisos, sino también de decidir cómo penalizará a España en el caso de que no los cumpla. Y eso ha hecho. El reglamento establece que cuando no se cumpla un objetivo, el pago de toda la contribución financiera deberá suspenderse durante un máximo de 6 meses. Si en esos 6 meses el Gobierno de Sánchez cumple, la suspensión será revocada. En diciembre de 2021, la Comisión Europea desembolsó 10.000 millones de euros, aun sabiendo que los hitos más importantes no se habían cumplido. Ahora el Tribunal de Cuentas exige a Bruselas saber cómo sancionará a España por ese incumplimiento, un hecho que obliga a revisar los compromisos adquiridos antes del próximo desembolso de 6.000 millones de euros a partir del 31 de diciembre de este año. Gracias, Mariem. Vuelven a estar en el foco los fondos europeos y su desembolso. David, creo que tenías una cuestión. Pues bueno, hemos estado hablando de la economía europea y claro, la situación que tiene España actualmente es que la realidad es que no hemos recuperado, el único país que no ha recuperado la situación previa a la pandemia es España, no hemos recuperado el PIB que teníamos prepandemia. Entonces la situación nuestra ya no solamente es partir de una desventaja total y absoluta, sino que encima tenemos un gobierno que no tiene ni siquiera una política económica o energética que nos pueda hacer a una situación normal. Imagínense en una situación ya como la que estamos viviendo. Seguimos siendo el país con peor índice de paro juvenil, el paro total. Nos encontramos ahora mismo que hemos tenido a la Unión Europea comprándonos deuda, hemos tenido a las empresas que tenían también ese paraguas de protección para que no empezasen a encontrarse en impagos y empezar a cierre, y aún así hemos tenido esa cascada que poco a poco, ante esa pérdida de paraguas actualmente en la Unión Europea, el panorama que se nos presenta es desolador. Ya no solamente hemos perdido el 2023, es que posiblemente el batacazo que nos encontramos ante el 2024 y 2025, por muchos cambios de gobiernos que tengamos, va a ser muy complicado. Y esto hay que hablarlo hablando en plata. O sea, nos encontramos ahora mismo ante una situación que el 2008 puede decir que era una situación de impagos y una situación tal. Ahora nos encontramos en una situación todavía es peor. O sea, salimos en una partida de ventaja total y absoluta, los sueldos no han crecido, todos los precios han subido y lo peor de todo, yo creo que es un gobierno mentiroso e incapaz de dar ni siquiera bien la hora, porque cada vez que sale a dar unos datos de crecimiento, unos datos de situación, enseguida o bien el Banco Central Europeo, Banco de España, la IREF, cualquier organismo medianamente serio, sale a corregir, a decirle, no, os estáis equivocando, es mucho menos de lo que estáis diciendo. Y la realidad es esa, la realidad que antes tú podías ir perfectamente a comprarte el pan, los huevos, la leche, ahora mismo la gente tiene que pensar qué dejar en el supermercado y no lo puede meter. Entonces, ahora mismo estamos hablando con unas cábalas de que no sabemos qué va a pasar, los mercados van a ser jueces, los mercados... No, la realidad es que los ciudadanos españoles, los medios, ahora mismo se encuentran con una situación grandísima ante un gobierno inoperante y que la situación de qué va a hacer España no solamente este invierno, sino de cara al 2024, las consecuencias que están viviendo ahora mismo son dantescas. Entonces, ahora mismo necesitamos que la Unión Europea, lo estamos viendo ahora mismo con los fondos europeos, esos fondos europeos iban a traer la inversión, van a ser el colchón que vamos a tener, ese colchón también otra vez en suspenso. Entonces, yo creo que a la ciudadanía hay que dejárselo bien claro para que la ciudadanía entienda realmente al agujero y al abismo que no nos está llevando la situación económica mundial, no, la situación que nos está llevando las políticas de Pedro Sánchez y su gobierno, que es incapaz de tener ni siquiera un plan, ni siquiera es capaz de gestionar unos fondos europeos y ni siquiera es capaz de asumir una sola responsabilidad echando balones fuera. Y eso lo tienen que saber las familias españolas, que la situación actual es muy grave. ¿Para qué?
para que sean capaces de saber a lo que se van a tener, porque esta situación no es ser catastrofista, es estar al lado de las familias más que nunca. Y hay que estar al lado de ellos, avisar y decirles, la situación que viene es muy complicada, no os dejéis engañar, que no os vendan brotes verdes, que no os vendan champions de la economía, ni que resiliencias, ni ambientales, ni nada por el estilo. No, la situación actual es la que es, porque el señor Sánchez se ha cargado completamente la poca política energética que teníamos, se ha cargado los paraguas que tenemos de Europa cuando está empezando a preguntarse qué hemos hecho con el dinero que ha venido dinero de Europa, y los ciudadanos van a ser los que van a pagar el pato. Entonces, a mí me gustaría, señor Rato, que si usted es capaz de coger y decirnos qué situación podría ser la que afronten las familias, pero ya no solamente estamos hablando de los mercados, sino realmente la situación tras destruir empleo, tras cierre de empresas, y empresas que están pagando el triple por la luz. O sea, cualquier empresario, cualquier empresa, ya te ha dicho, yo he tenido que echar a 8 o 10 a la calle personas que no tenían plantillas fijas porque tengo que reducir por algún lado, y los primeros y los más débiles, el eslabón más débil siempre es el trabajador. Vamos a ver, los panaderos nos han dicho que no pueden vender el pan a precio de caviar y que no van a vender pan. No sé si llegaremos a ese extremo, pero vamos, yo que tengo muchos años, yo creo que debo ser de los más viejos de la mesa, no había visto a los panaderos españoles decirnos a los consumidores algo tan fuerte en todos estos años, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las familias españolas, los españoles lo saben, la situación no es buena porque todos lo vemos en las facturas de lo que nos cuesta esto, aquello, lo de más allá, ¿no? También hay una sociedad dual en el sentido de que hay gente que puede sobrevivir en estas, o sobrevivir es una palabra muy fuerte, pero que se tiene que ajustar menos y otra que se tiene que ajustar más, y eso lo vemos constantemente en el consumo, en la vida de ocio, etc. Yo creo que hay 3 capítulos, dadas las circunstancias económicas y políticas en las que estamos, que nos gusten o no nos gusten, son las que son. Yo creo que hay 3 capítulos muy importantes y que son factibles a ejecutar ahora por las autoridades. Uno es recoger las opiniones que la IREF, el Instituto Independiente de Valoraciones Fiscales, no es exactamente ese nombre, pero esas son las siglas, les ha dicho. Es decir, lo que no podemos hacer es tener un presupuesto bueno, malo o regular y al mismo tiempo estar aprobando por fuera del presupuesto gastos constantemente o impuestos. Es decir, esto no puede ser. Esto tiene que tener un cuadro que será el que quiera la mayoría parlamentaria. Vale, el que quiera la mayoría parlamentaria, pero un cuadro fijo. Lo que no puede ser es mandar a las Cortes unos presupuestos ya muy discutibles y en el que se puede discutir muy seriamente, como se ha hecho por el Banco de España y por otros, si el crecimiento va a ser ese y por tanto si los ingresos van a ser esos, y al mismo tiempo rellenar todas las semanas con medidas nuevas de gasto, porque entonces es que no sabemos dónde estamos. Y cuando no sabes dónde estás y las cosas van mal, pues seguramente vas peor. No puedes pasar de 2,1 a 0 y pico y presentar los mismos presupuestos. Eso a mí me parece clave. Es decir, el gobierno, las autoridades tienen que coger lo que les está diciendo el Instituto Independiente de Política Fiscal y cerrar la política de gasto. Es decir, si ya se ha decidido, pues la que ha sido. Es decir, el gasto no puede ser eterno, por desgracia. Todos querríamos que el gasto fuera eterno, pero en estas circunstancias, con un riesgo serio de una caída de ingresos, porque es que la IREF y el Banco de España han hablado de un crecimiento del 1 y pico, pero es que el BBVA, que tiene un servicio de estudios muy bueno, está hablando de por debajo del 1. Exacto. Y ya cuando bajas por debajo del 1, ya nulo. Estás fatal. La segunda cuestión es tomar una decisión sobre nuestra energía. No puede ser que seamos prácticamente el único país europeo que no tiene una decisión clara qué va a hacer. Tenemos 7 centrales nucleares, que no está mal. Alemania tiene 2, tenía 6 y tiene 2. Bueno, demonios, tendríamos que tomar una decisión de una vez y decir, bueno, mire usted, los próximos 20, 25 años esto va a ser una de las fuentes fijas de nuestra energía. ¿Tiene ventajas y inconvenientes? Los tiene. Somos un país que tiene plantas regasificadoras. Luego, para nosotros el gas regasificado no es problema porque tenemos plantas suficientes. Pero está claro que Francia no nos va a dejar hacer negocio con eso. No. Entonces, pues mala suerte o no sé, como lo queramos llamar. Pero yo creo que es imprescindible cerrar el capítulo energético, que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de decisión política.
Es una cuestión de apostar por energías verdes, renovables, etcétera, y al mismo tiempo las que son imprescindibles para que cuadre el cuadro de demanda y oferta energética en España. Y tercero, los fondos europeos. O sea, los fondos europeos para nosotros son esenciales, porque no tenemos otra fuente de dinamizar la economía. España no tiene capacidad de generar inversión pública por la política presupuestaria que tiene, como estamos viendo constantemente, es decir, las administraciones públicas no cumplen sus presupuestos de inversión, da igual que mires aquí, allí o más allá, no los cumplen porque no tienen dinero y tienen antes que acudir a las necesidades sociales, que son las que los ciudadanos valoramos inmediatamente, y por lo tanto, para nosotros estos fondos europeos deben ser prioritarios. Tenían que ser de una... Entonces, todas estas noticias, que si la presidenta de la Comisión de Presupuestos Europea sale todo que no sabe a dónde va el dinero en España, que si el comisario de Presupuestos Europeos sale diciendo lo mismo, que si ahora todo esto es jugar con fuego, es decir, tiene que haber una claridad, porque esto es para nosotros, los 140.000 millones que nos ha ofrecido Europa son absolutamente cruciales para los próximos años en España. Y si no, no tenemos sustituto. Entonces yo creo que esas tres cuestiones, cerrar el presupuesto de una vez, y eso quiere decir cerrar el gasto y los ingresos. Este es el panorama con el que nos vamos a mover. Aclarar la energía y decirme usted, el gas y la energía nuclear van a jugar este papel, y eso requiere tiempo. No se puede pedir inversiones para 3 años. Es decir, eso no tiene ningún sentido. Nadie va a poner un duro para 3 años, porque son inversiones que se recuperan muy lentamente. Y después, la prioridad del gobierno tiene que ser que los fondos europeos se ejecuten, que nos den el matrícula de honor en la ejecución de fondos europeos. Sí, yo quería, en el siguiente plano, el déficit español, desde que llegó Sánchez, 2018, 31.000, 2019, 38.000 millones, 2020, 113.000, 2021, 83.000, 2022, anunciados por el Gobierno, casi 65.000. Suman 330.000 millones de euros de déficit, ¿de acuerdo? Deuda. Hemos terminado agosto con 1.491.000 millones de euros de deuda. 25.000 de déficit en agosto, 65.000 de déficit el 31 de diciembre. Es decir, vamos a tener que meter 40.000 millones de euros más de deuda. 1.491.000 más 40 son 1.530.000 millones de deuda a finales de este año, sí o sí. Un presupuesto de gastos de 583.000 millones, que es un 12% más que el año anterior, con un presupuesto de ingresos que ya sabemos que no se puede cumplir de ninguna de las maneras. Quiere decir que como mínimo mi déficit va a crecer hasta los 100.000 millones, casi los 100.000 millones el año que viene, porque si hacemos 65, me voy a gastar un 12% más y voy a ingresar menos que el año anterior, me voy a un déficit de 100.000 millones el año que viene, me voy a una deuda superior al 1.600.000 millones, es decir, ¿de dónde? Si el Banco Central no me da el dinero, como hasta ahora, si los mercados me lo ponen difícil, porque me lo van a poner difícil, porque el euro además, en caída libre, bueno, ya se ha parado, pero ya por debajo de valoración con el dólar, por las diferencias de tipos de interés. ¿Cuál puede ser la situación real de la macroeconomía de este país? ¿Podemos tener, de verdad, podemos llegar a un default si esto se produce tal como estamos? No, un default yo no lo veo, porque la zona euro no va a dejar que haya defaults en la zona euro, ¿no? Pero eso ya nos metemos en cuáles son las condiciones que nos pueden imponer y tal, todo eso, digamos que... Vamos a ver, si nosotros tenemos una suerte, que el refranero castellano define muy bien, mal de muchos, consuelo de tontos, pero nos guste o no nos guste, tenemos una suerte. Y es que casi todo el mundo tiene un problema presupuestario de gastos en estos momentos. Los alemanes porque tienen que sustituir el gas barato de los rusos, y los demás por razones varias, ¿no? Los franceses porque su economía tira regular, los italianos
porque llevan muchos años sin crecer. Es decir, no es previsible que las reglas fiscales europeas se vayan a endurecer. De momento no se están aplicando, o sea, ahora estamos en aprobado general. Bueno, cuando llegue otra vez los exámenes, no es previsible que vayamos a unas reglas ni siquiera tan duras como antes. Otra cosa son los mercados. Claro, cuando tú emites una deuda, las cantidades que tú has dicho o similares, y sabes que hay un comprador que te la va a comprar toda barata, pues tampoco tienes un gran problema para emitirla, ¿no? Ahora, si ese comprador ya te dice, no, yo a partir de enero no voy a comprar deuda, tienes que salir al mercado y tienes que ir a decirle a unos señores que unos son españoles y otros son italianos y otros son chinos y otros son tal. Óigame, ¿usted a cuánto me presta? Y te puedes encontrar con que te digan, ah, pues usted, yo le voy a prestar a usted al 5. Y si no, pues vaya usted al de al lado. Entonces, ahí, esa es una situación dura, muy dura, que nos podemos encontrar. Por eso es tan importante que el presupuesto sea cierto. Pero no lo va a ser. La recaudación. Pero no lo va a ser. ¿Por qué no lo va a ser? El presupuesto puede ser cierto. Ya tenemos una ley de presupuestos que me gustará más o me gustará menos, que estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo, pero que sea cierto, que sea un presupuesto cerrado. No podemos estar constantemente metiendo paralelamente operaciones, porque no estamos en esas condiciones. Correcto, total. Segundo, las cosas se arreglan con el crecimiento o se estropean sin el crecimiento. O sea, en economía, cuando no es, ¿cómo es la frase española? No sé qué, no, hay mohina, ¿cómo es? Cuando no hay harina, no hay harina, todo es mohina. Pues eso es lo que hay. Entonces, nosotros no crecemos. Somos un país que crece, nos pasa un poco, ya nos hemos metido en el modelo italiano. Nosotros tenemos una renta per cápita real, descontando la inflación, que se ha quedado estancada en 2005. Sí, señor. Somos, me parece que lo decías tú antes, somos el único país de la Unión Europea que todavía no ha recuperado el nivel del 2019. Pero es que en el 2019 recuperamos el nivel del 2008. Sí. O sea, que es que... entonces, tenemos un problema serio de crecimiento. Y yo creo que eso debe ser un elemento básico de las promesas, digamos, de los programas electorales de la próxima legislatura. ¿Cómo vamos a crecer? Pero tenemos ahora dos cosas para crecer. Una es despejar la situación energética. Nosotros no podemos influir en cómo va a valer el petróleo o cómo va a valer el gas, pero sí podemos influir en cuánta energía nuclear utilicemos en España. Si ahora estamos en el 12 o en el 13, pues mantengámonos por lo menos ahí o más, ¿no? Y eso depende de nosotros. Y después tenemos 140.000 millones que nos ofrecen los europeos, la mitad regalados, la mitad son aportaciones y la otra mitad créditos a... Entonces, ahora, si no utilizamos nada de esto, si no clarificamos el panorama energético, si tenemos un presupuesto que no tiene cierres, que no se adapta, y no utilizamos los fondos europeos, pues entonces es que, claro... que podemos encontrarnos en una situación de enorme pero no dificultad es para necesario. Es que somos un país que tiene una historia, que tiene unos instrumentos, que no todo lo hace bien, ni mucho menos, pero no todo lo hace mal tampoco, y ahora tiene... Es decir, una de las cosas más importantes, estamos en el final de la legislatura. Yo he vivido muchos finales de legislatura, desde la oposición y desde el gobierno, y son muy peligrosos, porque el gobierno, quien sea, va perdiendo el control de la situación por días, porque todo el mundo le da por amortizado. A este gobierno, otro ya veremos, pero a este le dan por amortizado. Y tenemos unas municipales... Nada, esto empieza en mayo, es decir, en mayo aquí se ha cerrado el negocio, es decir, en mayo se acabó el negocio. Entonces, es imprescindible introducir certeza. Y ya que no podemos introducir certeza sobre quién va a ser el próximo ministro de Hacienda en el 2024, por lo menos introduzcamos certeza en el presupuesto, en la política energética y en los fondos europeos. Somos perfectos. O sea,
somos perfectamente capaces de conseguirlo, perfectamente capaces de conseguirlo. ¿Y tú crees que este gobierno está capacitado? Perdón. Yo creo que España está capacitada, la administración española está capacitada y cualquier gobierno está capacitado, pero tiene que, o sea, pero hay una cosa, la capacidad es muy importante, pero la voluntad también. O sea, tienes que querer. Antes de despedirnos, señor Rato, que se nos acaba el tiempo, la semana pasada conocíamos que el Tribunal Supremo confirmaba su absolución y la de otros acusados por la salida a bolsa de Bankia. 10 años han pasado. Sí, 10 años, efectivamente, pues 10 años que usted comprenderá que ha sido pues duro para nosotros, los acusados, los 30 y tantos acusados, duro para nuestras familias, muy malo para nuestras profesiones, pero bueno, hemos resultado absueltos, que debíamos haber resultado absueltos desde el principio, en mi opinión. Mire, si usted coge la sentencia, que no la va usted a coger, pero si usted la cogiera, vería que una gran parte de las 160 páginas de la sentencia son reproducciones de acuerdos del Banco de España, de la CNMV y del FROP, que respaldaban la fusión de las 7 cajas, la impulsaban, impulsaban la salida a bolsa. Con esos datos oficiales nunca debió haber este juicio. Entonces, este es un juicio que se le puso en la cabeza al instructor, el señor Andreu, y que tiró por delante y que no tiene y que se negó rotundamente a que pudiéramos introducir en el juicio la posición del Banco de España, la CNMV, el FROP, la EBA europea, que eran obviamente las autoridades que tenían que opinar sobre nosotros, porque el mundo financiero está completamente regulado, ¿no? Bueno, pues estos 10 años y todo el daño que se han hecho, pues se hubiera podido perfectamente. Mire usted, esto fue julio del año 2012. Se presentan por UPyD, un partido político entonces, 2 querellas criminales. Una ante el juez Andreu y otra ante el otro juez de la Audiencia Nacional. Una para la salida a bolsa de Bankia, otra para la salida a bolsa de Banca Cívica. El juez de la Audiencia Nacional que recibe la querella por la salida a bolsa de Banca Cívica se dirige al Banco de España y le dice: óigame, usted que es la autoridad reguladora, dígame si esta salida a bolsa fue conforme a derecho o no. El Banco de España le contesta que sí y el juez desestima la querella. Lógico, ¿no? El juez Andreu nunca se dirigió al Banco de España. En los 5 años de instrucción nunca se dirigió al Banco de España. Nunca quiso, incluso impedía a los abogados defensores utilizar los documentos del Banco de España, hasta que se los pudimos colar porque un juzgado de Navalcarnero sí pidió un informe del Banco de España. Pero eso ya fue el año 2016. Bueno, pues eso es lo que... Pero bueno, yo creo en la justicia, creo que esta sentencia es una muestra palpable de que la justicia funciona, pero este juicio nunca debe haberse producido. Una cosa muy rápida. Una, enhorabuena. Y 2, muchas gracias. Me preguntan por aquí ¿qué paro prevés para el año que viene? Si prevés alguno, y qué crecimiento, porque todo el mundo coincide sobre un 2 para el año que viene. Como decía el famoso productor de Hollywood, lo más difícil es saber lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Claro. Entonces, pues yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Pero lo que apuntan los... Vamos a ver, yo he mencionado antes al Servicio de Estudios del BBV, al que sigo desde hace muchos años y me parece un servicio de estudios excelente. Él se está moviendo en el 0,9, Funcas está moviéndose un poquito más arriba, el Banco de España está moviéndose por debajo del 2, cerca del 1,5. Pues nos vamos a mover por ahí. Vale. Salvo que pase algo muy malo o muy bueno, que no sabemos nunca. Y que en los últimos años nos ha demostrado que las cosas pasan, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero nos estamos moviendo en un 0,9, en un 1,5, es decir, crecimientos muy menguados, ¿no? Eso tiene efectos sobre el empleo. Ya hemos visto que el empleo el crecimiento se está ralentizando. De momento no estamos teniendo un aumento del paro, pero es verdad que el tercer trimestre ha sido muy insatisfactorio. Y el tercer trimestre en España es el trimestre FETEN. Entonces podemos tener picas de empleo, pero yo espero que no. Pero no veo un crecimiento del empleo desmedido ante tantas incógnitas y ante una situación como esta, ¿no? Los precios van a caer porque las materias primas están cayendo y porque la actividad está cayendo, pero no van a caer tanto como para que hayamos salido de la... O sea, probablemente en el año 2023 nos movamos con inflaciones del 5, del 4, lo cual quiere decir que estamos mucho mejor, pero nos falta. Es decir, que el dato de inflación subyacente es muy importante y muy peligroso
porque eso quiere decir que independientemente de la energía ya estamos en un 6,9. Bueno, eso es muy gordo, ¿no? Es verdad que si la actividad económica se va frenando, pues los precios van a caer, porque la gente querrá vender y tendrá que vender como pueda, ¿no? Entonces, va a ser un año de transición política y económica, las dos. Va a ser un año de transición política y económica. Lo que no tiene por qué ser es un año en vacío. Puede ser un año de transición y no ser un año en vacío. Ya lo he dicho antes, ¿no? Que yo creo que hay temas que se pueden abordar perfectamente por este gobierno, independientemente de que sea un gobierno que está en su último año. La agenda de crecimiento hay que planteársela de una vez en España. O sea, no puede ser que llevemos desde el año 2005 sin un crecimiento real del PIB per cápita. Eso es una catástrofe. Y no nos podemos extrañar después de que nuestros niveles de tensión social, porque el crecimiento es necesario, o sea, no es que es imprescindible. Entonces, la agenda de crecimiento hay que traerla a este debate, hay que aprovechar este año que vamos a discutir de muchas cosas, pues hay que discutir de cómo vamos a aumentar nuestro potencial de crecimiento. Este país necesita potencial de crecimiento y lo ha perdido. El único que tiene ahora, la única esperanza que tiene son los 140.000 millones europeos, la única. Por eso mi insistencia en que son imprescindibles aprovecharlos bien. ¿Ha sido un éxito conseguirlos? Ha sido un éxito conseguirlos. Y siempre los éxitos, igual que los fracasos, son para el gobierno. Pero ahora hay que ejecutarlos, hay que utilizarlos. Entonces, a mí me parece que el crecimiento en España se tiene que convertir en una cuestión, porque sin crecimiento no vamos a tener empleo, no vamos a tener prosperidad. Rodrigo Rato, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer y muchas gracias por escucharme y espero no haber sido demasiado reiterativo. Pausa para la publicidad, disculpen, y enseguida volvemos con Ana Gullo y sus crónicas de manicomio. Ya estamos de vuelta con Ana Gullo y sus crónicas de manicomio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Nos tenemos que ir a Badalona porque en la Plaza del Gas, en Badalona, amaneció el domingo por la mañana con una imagen desoladora. Unos individuos aún por identificar han quemado 17 contenedores y 8 coches, 4 de ellos íntegramente calcinados. Disturbios que se produjeron entre las 3 y 4 de la madrugada. El humo y las altas temperaturas del fuego no solo se concentraron en la plaza, sino que se extendieron por la calle Font y Escola y sus alrededores, afectando a un local comercial y a otros edificios de la zona, eso sí, sin heridos. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para tratar de localizar a los responsables de estos delitos y, por su parte, Javier García Albiol, el líder del PP en Badalona, ha denunciado en su cuenta oficial de Twitter el aumento de la inseguridad que está viviendo Badalona en los últimos meses. Incluso decía que llevando lo que había ocurrido esta noche y que se habían quemado un número importante de coches, contenedores, como hemos visto, en varias zonas de la ciudad, y daba todo su apoyo a los vecinos, indicando que en el año 2023 la seguridad volverá a ser su prioridad. Luego también acudió a visitar a los vecinos al día siguiente, mostrando pues, su preocupación, e indicaba que había estado con ellos y que el primer problema es justo lo que habíamos visto. No solo denunciaba que había sido quemado la fachada del edificio como consecuencia de los incendios que había provocado, sino también la suciedad e inseguridad que sufrían los vecinos. No es la primera vez que ocurre. Se llama vandalismo. Badalona va peor siempre. No, vandalismo, y si la policía no interviene, si interviene y los detiene, y los jueces que intervienen no los meten en la cárcel y no los juzgan por vandalismo, pues esto se seguirá produciendo. Ese es el gran problema que tenemos. Es decir, quiero recordar una cosa, el vandalismo estaba establecido en el País Vasco con los Kale Borroka, se resolvió de una manera, simplemente con una ley en la cual se obligaba, es decir, a pagar absolutamente todos los daños del hijo. Que lo pagase quien fuese, o los hijos o los padres. Sí. Si estos vándalos se viesen obligados a tener que hacer frente a todos estos daños, o si no hacen frente van a la cárcel, vamos a ver si... O sea, estás diciendo que si alguien quisiera, se resuelve eso tan fácilmente como que la gente sea responsable de sus actos, para bien o para mal. Por supuesto. Pero es que eso Entonces, es justo lo que no se quiere. Claro. Y como lo que no se quiere es eso, entonces Pues yo aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid o que el Besós pasa por Badalona, diré que es una cosa muy interesante. El PP, que ahora no hay nadie aquí del PP, ¿no? Sería muy bueno que se fijara muy bien en Badalona
y en lo que le pasa a Badalona. Badalona tiene un señor que es Xavi García Albiol, que ha sido alcalde 2 veces, pero ha ganado las elecciones más veces, y todos van contra él, todos, siempre. Ahí Vox no pinta nada. Y entonces es muy importante que se dé cuenta el PP qué pasa cuando él es el que se enfrenta al resto, cómo lo apartan, ¿eh? Lo digo porque igual le convendría pensar dónde están sus amigos y dónde están sus enemigos. Porque le han robado varias veces la alcaldía simplemente por el motivo de que como el PP ahí es la extrema derecha, puesto que no hay otra derecha, entonces les va cayendo el San Benito. Que se apliquen el cuento y, vuelvo a decir, vayan viendo quién es su amigo y quién es su enemigo, que el enemigo no se equivoca nunca con el PP. Lo que pasa pero es que el PP se suele equivocar siempre con su fíjate enemigo. tú que es verdad, estos son los vándalos, ¿no? Pero a mí me parecen tan vándalos la señora Colau en Barcelona o lo que está pasando en Cataluña en general con la inseguridad, porque eres vándalo político cuando te cargas la democracia por no proteger la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Te conviertes en un vándalo político. Lo que tenemos es vándalos políticos. Que los electores catalanes no se den cuenta y sigan votando a los mismos vándalos políticos es su problema. Pero van a tener esto y van a tener más. Entonces, es un problema de la gente. Es que la gente tiene que considerar que la democracia funciona con seguridad y lo saben perfectamente en esos barrios. Entonces, pues, que voten otra cosa. Pero fíjate que esto, justamente, tenemos que darnos cuenta que esto sucede días después de que se haya detenido al rapero Morat por supuestamente haber pagado dinero para que unos vándalos hicieran los contenedores. Ahora sucede esto aquí en Badalona. Y yo creo que lo que está pasando, la degeneración que existe en Cataluña con el gobierno separatista que tiene, el gobierno golpista, en el poder es total y absoluta. ¿Por qué? Porque la ley y el orden, los primeros en romperlas son ellos. Entonces la situación es dantesca. Pero el problema, uno de los problemas que tenemos ahora mismo es que primero los medios de comunicación, los mayoritarios, los que están paniaguados por parte de los gobiernos, miran para otro lado. Los gobiernos, como por ejemplo en la Comunidad Valenciana tenemos a Chimo Puig, que se atreve a negar los datos del propio INE, y cuando a un policía valiente levanta la voz se le aparta y se le machaca, como pasó recientemente también en Valencia. Y ahora nos encontramos en la situación, que es una cosa que voy a aprovechar que Francás ha dejado la vuelta volatando. Hay que recordar al Partido Popular que cuando Vox no estaba, cuando Ciudadanos no estaba, la extrema derecha, los fascistas, eran ellos. Los señalaban y se los expulsaban. Y ahora que cuando vino Ciudadanos era Ciudadanos al que les atacaba. Y ahora que está Vox, Vox se le ataca. La diferencia es que a Vox no le da miedo ser etiquetado de ninguna forma, nos dan igual los insultos y las amenazas y estamos firmes. Y ellos van en una carrera hacia el centro por intentar agradar al Partido Socialista y que no, oye, que no tengo nada que ver con ello. Esa tibieza es la que les lleva siempre, pues eso, a cometer la torpeza. Hasta que empiezan a recibir otra vez. Pero es que no aprenden porque el mismo Partido Nacionalista Vasco que los desalojó, después de haberle dicho que no os preocupéis, que no vamos a apoyar la moción de censura, vete a tomarte gin tonics tranquilamente, fue el mismo Partido Nacionalista que coge, lo traicionó, y lo primero que hace Feijóo es hablar con quién. Con el PNV, con lo mismo que lo traicionaron. Entonces, pedir que el Partido Popular aprenda de los errores, Francas, es medianamente esperanzador. El PP lo que tiene que ver es bajar los sondeos, porque en cuanto ve bajar los sondeos empieza a actuar de otra manera. Pasó con lo de la sedición y pasa con la Una idea que quiero rescatar es lo que habéis dicho de la impunidad, y es que es verdad. Por ejemplo, hay un pirómano en la Baja Badalona que es... sobre todo que ha sido castigado, se le llama, la policía sabe perfectamente quién es, responde a las siglas MCF, y ha sido detenido 40 veces por provocar, por quemar contenedores. En la Baja Badalona ha sido en las calles del Congrés, Sant Roc y Artigas. Sí, pero dices las siglas porque no sabes el nombre. No, porque lo han identificado así, no han querido, darle el nombre. Pero eso es muy interesante, o sea, un señor que es pirómano, que ha sido cogido no sé cuántas veces, 40 veces que la policía lo tiene, no podemos saber el nombre. Y sobre todo, y por ejemplo, del señor Rato sí pudimos saber el nombre hace 10 años. El modus operandi es interesante lo conoce, para saber esto. No, pero es interesante también saber el modus operandi porque lo conoce la policía. Lo que él hace es quemar los contenedores, se va tranquilamente andando hasta su casa y desde su domicilio, desde el balcón, él ve cómo la policía llega y pues extingue el fuego. Pero claro, la policía se encuentra con que no puede hacer nada porque está protegido en su vivienda. Entonces, ni saber ni decir el nombre puede. Ni decir el nombre. Pues entonces que vayan apagando contenedores. Y lo peor contenedores. no es eso, es que después de haberse puesto a disposición judicial, sale impune y vuelve a actuar.
Y entonces la policía ha puesto hasta una patrulla enfrente de su casa, pero que el dinero Me tiene que imagino estar son los destinado a Mossos eso. de Escuadra, ¿no? Claro. Sí. Dinero Pues todo claro, perdido sí, en lugar de O la actuar. urbana. Sí, o la Guardia Urbana. La que haya. Sí. Pero De lo hecho, que tiene la delito es que haya esa protección por parte de no sé qué estamento de ni siquiera dar el nombre. Es No, y lo mínimo es dar el nombre. vergonzoso. Es Eso absolutamente ocurre- Eso sí, ocurre con este pirómano. poniendo antes Sí, sí. lo de presunto, ¿eh? Pero dar el nombre para que se sepa, Es porque O ya cuando ese tachan la tipo cara es de uno un y de otro, tapar las sí. fechorías me parece más fechoría todavía. Pero esto no solamente sucede con el pirómano. O sea, el problema que tenemos ahora mismo son las puertas giratorias, por así decirlo, de los delincuentes comunes, Claro. habituales, para aquí en el Que- metro de Madrid, los carteristas que roban por la mañana y por la tarde vuelven a Ya, estar pero otra eso vez es un problema en de el ley. Pirómano metro. 40 veces Vuelven que a no te tener la pase misma nada. gente. Eso es un Gente problema de incluso ley. que ha atentado contra la autoridad. O sea, yo que tengo amigos en la Policía Nacional de Alicante que han tenido un tío que está a punto de apuñalarles el cuello con un destornillador y le ha salvado la braga. Y al día siguiente estaba el mismo tío en la calle Al y día no ha siguiente. pasado nada. Ya, pero y al digo- final la sensación de se le- impunidad es esa, y tenés al punto de tener que estar gastando unos recursos públicos, de mantener una patrulla en la puerta de la casa, que parece que es el Se le señor Iglesias. atribuyen decenas de contenedores quemados y es más, también lo relacionan con el incendio en un bosque. O sea, que ya... Esto Vamos, que el historial es acabará el día que alguien se bastante arte Sí. y que en vez de ponerse de patrulla en su casa haga alguna No que otra digamos cosa no en la queremos decir puerta. con esto que sea el responsable de estos incendios que ha ocurrido esta noche, porque Que es que le de cierra hecho la los puerta y Mossos no de le- Escuadra Sí, desconocen Se quién tiene es. que cambiar el Código Penal ya Claro, para pero- este tipo de delitos de forma Sí, inmediata. Pero que no. pero mira, el Código Penal, que es lo que yo le decía a David, o sea, lo de que un señor pueda hacer 1000 cosas y salir a la calle y que no le condenen, eso se llama Código Penal. Pero en cambio, que el Estado, el Ayuntamiento, la policía, no te dé ni el nombre de un tío, eso se llama complejo de imbécil. Sí, sí, es total. Que es otra cosa distinta. No hay que cambiar ningún código penal te para lo hacer eso, compro. ¿eh? Simplemente no hay que ser imbécil, o sea que... ¿Qué más noticias nos traes hoy desde el manicomio? Que, como no podíamos hablar de Halloween en Crónicas de Manicomio, era algo inevitable. Y si por algo se caracteriza esta terrorífica celebración es por sus disfraces. La gente opta por convertirse en personajes de ciencia ficción, famosos o brujas, aunque también los hay polémicos, como este que van a ver en pantalla. Un vídeo publicado por la tiktoker Liliana Padilla, donde se puede ver a una niña con un disfraz que simula haberse sometido a varias operaciones estéticas. Se puede ver a la menor con voluptuosos implantes falsos tanto en los glúteos como en los pechos, con vendas comprensivas en brazos y piernas, con una faja y con una sonda ficticia que sale de su antebrazo y que sujeta a la mujer que le acompaña. La menor, que no debe tener más de 4 años, lleva la cara maquillada, simulando también lo que supuestamente son moretones causados por tratamientos estéticos faciales. La imagen no ha pasado desapercibida, ha sido objeto de más de 18.000 críticas traducidas en comentarios negativos, con más de 40 millones de reproducciones en TikTok. No es el único disfraz que ha sido objeto de polémica, porque no sé si conocéis que ha salido una serie en Netflix que es sobre un asesino en serie, Jeffrey Dahmer. Pues hay gente que se ha disfrazado de este señor. Entonces han salido las declaraciones, por ejemplo, de una madre que su hijo fue asesinado en el año 91 por el apodado caníbal de Milwaukee, diciendo que mientras la gente sea capaz de disfrazarse como Jeffrey Dahmer por diversión, el dolor nunca se va. O sea, es a lo que llega este tipo de celebraciones, que es que la gente tenga tan mal gusto, ya no es lo de ponerle a una niña pequeña ese tipo de disfraces, sino el que llegues a querer convertirte o en un asesino en serie, porque ya no estamos hablando de personajes de ciencia ficción o de películas, como siempre se había dicho, terroríficas a nivel pues, como Scream, que son personajes ficticios, pero un asesino en serie. Fíjate que me acabo de llegar al convencimiento de que soy rarísimo. ¿Por qué? Porque si bien me repugnaría disfrazarme de un asesino en serie, aplaudo ese disfraz. El de la niña Sí, con me los... parece perfecto que se ría alguien de esta gente que por pura estética está sometiendo su Sí, cuerpo pero no sé hasta qué a punto lo posibles, estás a posibles normalizando, disfunciones. Porque cualquier operación de estas estéticas, por muy finas que sean, siempre acaban en algún tipo de riesgo para la salud, porque hay una cosa que se llama que los duermen, ¿no? Como las anestesias. claro, sí. Bueno, como mínimo hay un riesgo de anestesia. Hay casos Yo de entiendo que fallecidos. eso, o sea, que tú puedas mejorar tu cuerpo porque tienes un problema de campeonato o porque incluso porque profesionalmente necesitas un cuerpo especial. Pero porque te hace ilusioncito tener el culo más gordo o la tetita más pequeña, eso para mí es para Esas reírme. imágenes, Blancas, pero pues, estamos con perdón. hablando de una niña. ¿eh? Ya, Ya, sí. pero- ¿Hasta qué punto estás normalizando este disfraz? Porque yo recuerdo
Claro. y a Ana le Sí, pasará los lo mismo. interiores Cuando que nosotros son- nos disfrazábamos de pequeñas, pues lo hacíamos de princesas, de algo que Claro. nos gustaría O de ser. bruja. Pero Pero de una eso. niña pequeña Ya, ya, a disfrazarle de ver, esto. y 4 ahora, que millones de había TikTok. que matizar solamente el hecho de que 40 sea un millones. niño o una niña la que han disfrazado, pero con tan... Y he pensado en eso, pensaba empezar por ahí, pero después he dicho, coño, si todos los niños se van a disfrazar esta noche, entonces ¿qué puñeta me quejo yo de que hayan disfrazado a una niña? Van a disfrazar de demonios, de demonias, de tíos Ya, ya, ya. rarísimos, de todo. O sea, esta noche la gente se va a disfrazar. Entonces, al menos ese disfraz... Mira, hay esta una noche con el cosa dedito, que no hay sé que si he estado puntualizar, ahí. por No ejemplo, sé, que es eso una está- de las frases sí, que han a mí- dicho los usuarios solamente por... probablemente la niña ni siquiera entiende de qué es el Ya, disfraz. ya, ya. Claro, pues No, no, pues Ese eso es el tema, que ¿Y las ya no lo otras sí lo elige. entienden? ¿Las otras niñas que se disfrazarán de algo sí lo entienden? ¿Todas? Pues depende. Depende, ¿no? Claro. Con lo cual habría que quitar muchos del camino. Entonces, si no fuera por eso, lo aplaudo. Si es por eso, simplemente me callo, pero tampoco le pego. Me gustaría sí, haceros una pregunta a las dos. ¿Habéis visto Don Juan Tenorio alguna vez? Sí, sí, claro. No, si la habéis visto en el teatro. Sí, 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 Porque Juan Tenorio era la obra que se estrenaba todos los 31 de octubre Sí, era, es decir, en este país durante muchísimos años para celebrar es decir, la llegada del 1 de noviembre, Ya. el Día de los Difuntos. Se acabó. Y entonces, es decir, hoy hablamos de pues la- monstruos y de, la globalización de la cultura. y de tíos feos y cosas asquerosas, Es la globalización de la cuando cultura, que teníamos te trae un es decir, Halloween la absurdo. oportunidad de ver una obra de teatro de uno de nuestros clásicos, José Zorrilla, que además era preciosa, pero absolutamente preciosa, porque si os acordáis, el empiece de la obra es en una taberna tipo sevillana, donde él está escribiendo y hay muchísimo ruido es decir, dentro, pero es absolutamente preciosa una obra de teatro como esa. Que hayamos perdido la tradición para convertirla en un... Pero son los medios. en o el sea, truco y trato. la Es que las globalización de la televisiones cultura- daban Claro. el Tenorio a las televisiones. La globalización de la cultura y el Halloween aquí a Europa y todo son las televisiones que en lugar de sacarte Don Juan Tenorio, pues por supuesto han preferido las tonterías de Halloween anglosajón, que es un absurdo. A mí me Pero bueno, gustaría, les gusta, ya que has sacado del tema, lo del mal gusto y demás, sigue siendo la fascinación que muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, los asesinos en serie, la fascinación que despiertan. O sea, que no es el primer caso, en este caso son disfraces, pero cuando llegó el momento, el apoyo que tuvo este señor, como muchos predecesores, incluso con Manson, la secta. O sea, esa situación y esa fascinación que siente mucha gente por esta gente. O sea, es que, Pero es fascinación no de se dan cultura cuenta. de muerte, como de Claro, cultura de muerte. no se Es da cuenta la gente interesante. cuando lanza este producto y lo pone en pantalla y hace una obra sobre este. Bueno, de hecho hay portales como eBay que han prohibido la venta de su disfraz, claro. también Amazon, lo que pasa que claro, no pueden evitar que a lo mejor la gente compre una peluca rubia con esas gafas y el mono naranja, pues que se simule disfrazarse, pero sí que indican, además han alegado que no quieren permitir la venta que promueva o ensalce la violencia o actos de Pues menos odio mal, o ¿eh? de Menos mal, porque el violentos. demonio es que es pacífico, ¿no? Todos los diablos son pacíficos, además. No había caído en esto. Pues mira, es interesante. Esta reescripción de la historia es muy interesante. Digo que lo que hay en Crónicas Por eso, de Manicomio. pero por eso estamos en la sección Sí. que estamos. Pero que la gente no se lleve a engaño. O sea, claro, Bueno, si se la trata niña, de hecho, prohibir, pues nada. las imágenes fueron captadas en un centro comercial de Cartagena de Indias, en Colombia. Y nada, no se sabe si la que la acompaña es su madre o no, porque no ha trascendido todavía esa información. Pero Ahora, sí. 40 millones de visitas en TikTok, Sí, ¿eh? sí. Es una. Interés, ¿eh? Y sabiendo El tema. la cantidad de niños que tienen ya acceso a este tipo de redes Exacto, sociales. exacto, es que el lo que problema. banaliza. El efecto todo esto. contagio. Sí, sí. ¿eh? Bueno, o sea, cógete cualquier niño, o incluso de 5, bueno, Gorka mi hijo tiene 4 años y aún Está. tengo suerte de que lo consigo apartar del aparato. Es lo mejor. A ver qué disfraz pide el año que Lo viene. tengo es con que los, eso con es- los tebeos y los Claro. tengo con los libros y demás todavía, consigo que esté ahí, no es que el aparato electrónico, pero es que ve la fascinación, te ves cualquier niño cantando canciones de los TikTok y canciones que son completamente, si le escuchas la letra perfectamente, no son para ellos, o sea, y ven, es lo que está diciendo, o sea, cómo permeabiliza fácilmente en la mente de nuestros niños todo ese tipo de cultura woke, todo ese tipo de... Ya que, de hablamos, agentes. ya que hablamos de Halloween, que estamos viendo como cada vez más en España se celebra una fiesta que no es nuestra, pues la semana pasada en esta casa hemos querido salir a la calle para preguntar a los ciudadanos si ven bien que se celebre esta fiesta en nuestro país. Yo personalmente nunca he sido muy fan de Halloween, pero sin sentido, simplemente no es una fiesta que me dé buenas vibras
A mí lo del Halloween me parece una chorrada y perdóname la expresión. No me gusta nada, absolutamente. A mí sí me gusta. Hombre, a mí Halloween como tal me parece una americanada, que cada vez está invadiendo más a la nuestra, que es la de Todos los Santos. A mí me parece sencillamente una tontería, no tiene otro color, es una cosa que viene de la televisión y que no significa nada para mí, por lo menos. Bueno, ya nos hemos acostumbrado, pero vamos, tampoco me parece que aporta nada para nosotros, vamos. Ni lo celebro, ni lo he celebrado, ni lo voy a celebrar. A mí me parece muy desagradable, ¿no? Revivir a los muertos de esta manera tan ridícula, pues la verdad es que no le veo la gracia. Que me parece que no es muy oportuna, sobre todo para nuestra forma de ser. Resulta que ha encontrado a una persona que está totalmente contraria a esta fiesta. Me parece fatal, porque no tiene ningún sentido. Me parece una fiesta que no tiene nada que ver con nosotros y además es muy pagana, no nos gusta. Bueno, pues estamos viendo como cada vez hay más españoles que se dan cuenta de que celebrar esta fiesta en España es un... Que no cuadra, que no tiene sentido. Hombre, puedes comprender la fascinación del miedo, el susto, todo eso gusta a los niños, ¿no? Todo el miedo, el susto, pero es muy pagana, es muy... Pero vamos, se ve importada del mundo no tenemos ningún futuro en que desaparezca esta fiesta. No, esto no desaparece. En este país, ninguna esperanza. Muchos niños ya están al revés. Y que ya no es la noche de Halloween, ya es la semana o el fin de semana. En las guarderías. En los países anglosajones puede en ser la guardería se acaba de... La guardería lo preparan con tiempo, o sea, los colegios. Bueno, aquí todo yo me acuerdo que en Edimburgo llevaban 3 o 4 meses cuando llegaba Halloween, que todas las tiendas ya estaban así. O sea, Y la siguiente fiesta que compraremos será el Thanksgiving Day, y si no al tiempo. Pero esto es un problema, porque un padre que lleve a sus hijos al colegio y le obliguen, bueno, no le obliguen, pero que si los niños se disfracen en clase y los padres no quieran, pues tienen un problema los padres. Los niños tienen que disfrazar por Tienen un problema los narices. padres. Sí. Madre mía. Yo creo que lo mismo lo que los enseñan los colegios, lo que menos preocupa es que disfracen al chiquillo ahora en Halloween con todo lo que nos están metiendo que se quede ahí. Que ahí. También es verdad. En fin, Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Y antes de cambiar de tema, vamos a ver la otra cara de Halloween, las escenas que nos ha dejado este fin de semana, todas esas fiestas multitudinarias, además cuando se cumplen 10 años del Madrid Arena. Parece que la fiesta americana, que tiene millones de seguidores, no solo ha traído festejos y felicidad. Trágicos sucesos han marcado estas fechas, tanto en la península como en el resto del mundo. En España se ha dado más de un suceso, entre ellos 3 heridos por arma blanca en Valencia y Paiporta. 3 jóvenes han sido apuñalados tras la celebración de una fiesta de Halloween. El más grave es uno de ellos que recibió 4 puñaladas y se encuentra en estado crítico en la UCI. Aparte, se han registrado 2 heridos tras una pelea de bandas en el centro de Valencia. Por otro lado, en Sevilla, 18 adolescentes fueron asistidos, muchos de ellos por mareos por complicaciones al respirar, ansiedad o extremidades adormecidas. Las condiciones en el evento eran infrahumanas, sin aire acondicionado, sin botellas de agua, en un recinto donde apenas se podía andar. El organizador del evento, en respuesta, decía que de alguna manera tenía que ganar dinero. Y en cuanto al territorio internacional, el suceso más notorio es el que ocurrió en Seúl. Al menos 154 muertos y más de 150 heridos en un conocido barrio de bares y discotecas. La gente se conglomeró en una calle estrecha, lo que hizo que muchas personas fuesen empujadas, tropezasen y finalmente aplastadas por el resto de la gente. Además, en Londres también un joven de 21 años fue apuñalado tras un conflicto con otro joven en una fiesta de Halloween. Otro año más, una fiesta que registra muchos crímenes y agresiones. Y nos vamos en directo hasta la sede de Vox con Patricia Sanz, que ha estado siguiendo desde primera hora de esta mañana esa rueda de prensa en la que Jorge Buxadé analiza la actualidad política, en donde supongo se habrán fijado también en la cuestión de las cesiones al separatismo con la reforma del delito de sedición y también lo que conocimos este fin de semana de Carles Puigdemont. Patricia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alba. Pues así es, aunque en lo que primero se ha centrado esta rueda de prensa aquí en la sede nacional de Vox ha sido en el resultado de las elecciones brasileñas. Como no podía ser de otra manera, la valoración del partido de Santiago Abascal ha sido negativa de este resultado y además ha recordado
que Lula da Silva, bueno, pues ha sido una persona condenada, aunque el juicio fuese anulado por un defecto de forma. Respecto de a Bolsonaro, ha recordado que aunque haya perdido con ese, recordemos, 49,1% de los votos de los brasileños, ha obtenido hasta 7 millones más de votantes, por lo que la valoración ha sido negativa, sí, pero el crecimiento de la derecha en Brasil ha sido notable. Y esto es lo que nos ha contestado el vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, cuando le hemos preguntado sobre cómo afectaría o cómo va a afectar este resultado brasileño de cara a las elecciones a las que nos enfrentamos en España en 2022. Lo vemos. Que hay partidos como Vox que están liderando una alianza internacional muy potente. Por supuesto, en Europa está produciendo resultados pues más cercanos en el tiempo. Esta es la realidad. En América, lo mismo. En la iberosfera, igual. Vox sigue tejiendo esa red de alianzas. Hay que oponerse al Foro de Sao Paulo con todos los medios. Y precisamente a lo que aludías, Alba, sobre la cuestión de la sedición, le hemos preguntado sobre el último rifirrafe que hemos conocido durante el pasado fin de semana y en cómo el PSOE amenazaba, según han informado algunos medios de comunicación, en continuar esa negociación del Poder Judicial por su cuenta, a través de la regulación de la Ley Orgánica del Poder Judicial por su cuenta, para conseguir una mayoría en el Congreso. Y esto es lo que ha contestado Jorge Buxadé acerca de la posición del Partido Popular. Por supuesto que el Partido Popular, en el ámbito de ese enfrentamiento entre el Foro de Sao Paulo y las fuerzas patriotas o conservadoras en defensa de la libertad en la iberosfera, tiene que tomar partido. Nosotros hemos tomado partido desde el principio. Sabemos con quién estamos y sabemos quién es nuestro adversario y quién es nuestro enemigo, porque estamos hablando ya de enemigos. Y respecto del Poder Judicial, en concreto, lo que decía Jorge Buxadé, Alba, es que no puede andarse con ningún tipo de compadreo, que tiene que tomar partido y bueno, pues formar parte de esta negociación respecto de la renovación del órgano de los jueces. Gracias, Patricia. Y en medio de esta negociación, ya no negociación del Consejo General del Poder Judicial, conocíamos este fin de semana esa carta que publicaba Carles Puigdemont a través de las redes sociales, donde desvelaba las promesas de Pedro Sánchez para que volviera a España. Exactamente decía esto: con gente del Partido Socialista que en diversas ocasiones han venido a verme para ver cuáles eran las alternativas de un buen trato. Yo no sé hasta qué punto. Bueno, afectar no, porque ya hemos visto como todas las polémicas a Pedro Sánchez no le afectan, pero en algún momento tendrían que dar explicaciones para un diálogo con un prófugo de la justicia y encima para beneficiarle en su vuelta. No, pero ni van a justificar nada, ni nada, porque además eso ha pasado, hombre, no te diría que desapercibido, pero no muy apercibido ese tema. Desgraciadamente, además, no tengo claro que la opinión pública española no esté tan anestesiada como que a la luz de esta noticia tampoco le preocupe demasiado. Igual sí, pero yo no. Yo creo que a mí no me parece que muy sea pocos medios de comunicación la han recogido el debate. Y no sé si algún otro alguna televisión ha comentado, le han quitado importancia. Pero la pregunta es, ¿a cambio de qué? No, pero la frase que han comentado en televisión es que eso son cosas de Puigdemont y no es fiable. Lo mismo que os acordáis que cuando ETA sacaba las actas de las reuniones con distintos gobiernos, el argumento del gobierno afectado era que ETA no era fiable. Porque, claro, lo mismo que Villarejo. Cuando Villarejo acusa a alguien, el argumento de alguien siempre es que Villarejo no es fiable. Entonces, sí lo veo. Si no fueran fiables los testigos malos, no habría posibilidad ni de juicios en el mundo. Porque en general en los juicios siempre puede ir alguien que haya sido condenado de algo. Y es un testigo igual, que sepa yo, ¿no? Sí. Creo que sí es fiable en el sentido que ¿cómo nos vamos a creer que gente del Partido Socialista se ha acercado a ver a Puigdemont? Es creíble totalmente. Totalmente. Se acerca a Puigdemont para decir que sí, lo contrario es chocante. Este gobierno trabaja con los golpistas y no le da la menor vergüenza, como trabaja con los filoterroristas, y le da exactamente igual. Es el propio gobierno, el separatista. Es que no nos hemos dado cuenta.
Este gobierno, yo creo que incluso aunque estuviera solo, no aplicaría el 155, no haría absolutamente nada con los independentistas. Y lo que no sé es qué gana el gobierno haciendo eso, porque no entiendo qué gana. Porque está claro que este señor, si consiguieran lo de la ley de la sedición, ese señor lo tendría facilísimo el venir. Claro. El juicio tendría una condena fácil y sabe que al día siguiente hay una amnistía como tuvieron los otros. Un indulto. Este gobierno, Perdón, fíjate, no yo una creo amnistía, sino un indulto. que no está contra el golpismo. Si se vuelve a venir el referéndum ilegal de segundas, lo van a dejar pasar, no va a poder pararlo, no va a querer pararlo. Y es que, está totalmente de acuerdo con ello. Y es que no solo hablamos de la reforma del delito de sedición, sino que incluso el Partido Socialista estaría en conversaciones con Bildu para sacar a 50 etarras de la cárcel, como publica esta mañana OK Diario, David. Claro, es que lo que venía a decir es eso, o sea, este gobierno está trabajando en el camino de asegurarse el apoyo de sus futuros socios en una posible reedición del gobierno Frankenstein, ante una posible caída de Podemos. Necesitaría todavía mucho más muchos más partidos y mucho más a los separatistas, y a golpistas y a los terroristas. Totalmente. Y entonces lo que está haciendo solamente ya es avanzar posiciones y estrategias de sentido. Yo claro que me creo al señor Puigdemont, claro, por supuesto. Una rata como él no tiene ningún tipo de pudor en coger y airear las reuniones que haya mantenido con el Partido Socialista. Y cosa que me alegro, que se airee, que se sepa realmente lo que es el Partido Socialista. Puigdemont que es lo que es un nido de raleas, que lo único que están haciendo es vender a España al mejor postor, y en este caso el mejor postor es el señor Puigdemont, es la Esquerra Republicana, son los etarras de Bildu. Y es lo que están todos haciendo. en la misma salsa, es la salsa del globalismo. Sí, pero y Puigdemont es un globalista que ya no es el globalismo, en este caso no es el globalismo. Pero Sánchez está unido a todos esos Sánchez grupos. va a estar por su mundo y busca cómo saciar su ego. Pero en este caso, en lo que está es en la salsa del golpismo, y romper la unidad de España, atacar a todo lo que sea la unidad de España para repartirse las migajas y cada uno crearse su reino de taifa donde hacer y deshacer. Pero no globalismos, al contrario. La gente lo que busca realmente es atacar el derecho constitucional, la independencia de los jueces, atacan todo lo que es el Estado de Derecho por entero y atacan la unidad de España. Y Sánchez es el enemigo que tienen dentro, digamos, es el zorro cuidando las gallinas. Te lo decía por Soros porque ha salido hace poco que está metido en el tema de Bogdoni, que es el tema del CNI catalán, y lo del futuro referéndum ilegal, metiendo un software ahí para apoyar. Es decir, el globalismo en general apoya todo este tema y Sánchez no se encuentra extraño en ese grupo. Pero se Rusia encuentra también, feliz. Se encuentra feliz. Rusia y por Putin cierto, también, no sé como qué. Lula se encuentra feliz. Lula está también en este mismo grupo donde se organizan sus comisiones y sus corruptelas y su... Pero ¿os acordáis de la época en que Pachi López le preguntaba a Pedro Sánchez si sabía lo que era una nación? ¿Os acordáis, no? Sí, claro. Pues en aquella época se decía, y creo que lo habíamos incluso hablado en muchos sitios, de que el objetivo principal de Sánchez era acabar siendo el presidente de una república de nación de naciones. Con lo cual, lo único que estaríamos es volviendo al objetivo inicial, porque se acaba la legislatura y hay que ir avanzando. Pero no tendría más consecuencias, que son muchas, pero que yo no le buscaría más cosa que esta, que es muchísima, porque eso quiere decir desaparecer la monarquía, cambiar la Constitución y que España pase a ser una especie de nación de naciones, Estado federal o confederal, eso ya por discusiones teóricas. No descartes, solo un segundo, de que si el PSOE renovase, habría referéndum en Cataluña. Claro que sí. Habría referéndum en Cataluña. Incluso se renueva sin apoyos. Y probablemente en el País Vasco después, claro. Vamos a tomarnos un pequeño descanso. Todavía tenemos que hablar de la situación que viven muchas familias en España, de conocer los datos que nos ha preparado para hoy José Ramón Riera de Brasil y también de la inmigración. Así que breve pausa para publicidad y volvemos. Antes, contarles que Cefusa apuesta por la sostenibilidad en su estrategia empresarial. La empresa ganadera del Grupo Fuertes, que cuenta con 54 años de historia, ha apostado por la implantación de un sistema único y global de trazabilidad basado en la calidad total del proceso productivo. La compañía ha anticipado en la 55 edición de la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria SEPOR 2022, donde ha transmitido a sus granjeros y visitantes las iniciativas que está llevando a cabo para fomentar esa sostenibilidad. En concreto, ha instalado paneles solares en sus centros productivos para utilizar energía limpia y renovable y ha puesto en marcha un sistema que evita la evaporación de agua
agua en los embalses entre un 10 y un 15%. Cefusa ha conseguido un modelo de empresa muy operativo basado en la formación continua de sus trabajadores y en una reinvención constante para ofrecer e implementar los últimos avances tecnológicos. Su plantilla suma 830 empleos directos, a lo que hay que añadir además otros 2.800 empleos indirectos que genera su actividad empresarial. Pausa y volvemos. Seguimos en Dando Caña y vamos a conocer cuál es la situación de las familias en España, porque con el escenario económico que tenemos por delante hay muchas a las que les cuesta llegar a final de mes. La situación económica que atraviesa España se complica cada vez más. La luz y la gasolina por las nubes, los precios de los alimentos disparados y las familias con mayores dificultades, y es que muchas de ellas no pueden llegar a final de mes. Este incremento de los precios está haciendo que los españoles cada vez tengan menos poder adquisitivo, un hecho que ha provocado que actualmente más de 2 millones de familias no puedan hacer frente a las facturas. Sin embargo, la desigualdad entre comunidades autónomas es cada vez mayor. Andalucía lidera ese ranking con casi 450.000 hogares con retrasos en el pago de las facturas. Le sigue Cataluña con más de 335.000 y Madrid con más de 250.000 familias. En el lado contrario nos encontramos con Cantabria con poco más de 17.000 hogares y La Rioja con 7.700 familias. Una pésima situación que se entiende mejor al conocer que de media las familias destinan casi 30.000 euros al año al pago de las facturas, lo que representa el 37,69%, un esfuerzo que una vez más no es homogéneo. Castilla-La Mancha es la comunidad que mayor porcentaje de ingresos destina, con una media de 45,3% frente a los madrileños con un 32%, una situación que cada vez es más insostenible y unas familias que tienen que empezar a elegir si comer o pagar las facturas. Riera. Ese es el grave problema de la inflación. La inflación, el grave problema que tiene es que no distingue de clases, pero sí distingue de salarios. Es decir, no importa que seas blanco, raza blanca, amarilla, cobrizo o negro, lo importante es que como tengas unos ingresos limitados, la inflación te penaliza y te hace un daño tremendo. Este es el gran problema de la inflación. No distingue entre nadie y solo lo pagan los menos afortunados. Y parece mentira que esto, sabiéndolo, porque esto lo sabe un economista de centro, de derechas o de izquierda, no importa. Esto lo sabe perfectamente la ministra de Hacienda, la ministra de Economía, el presidente del Gobierno, y quienes más están sufriendo en estos momentos son, primero, los pensionistas y, segundo, las clases medias y bajas de este país. O sea, la situación es terrible, pero lo que más impacta de eso que estás mencionando es la poca eficacia de las políticas que ha dicho hacer este gobierno. Por ejemplo, yo leía que España es la peor en la lucha contra la pobreza en Europa, ¿no? Según se han medido, somos los últimos en lucha contra la pobreza. Y sin embargo, somos los que mayor gasto social hacemos para luchar contra la pobreza. O sea, que algo está funcionando mal. Gasto social. Es decir, la parte para luchar contra la pobreza, gasto social. Y luego la pobreza, somos los peores y somos, sin embargo, los que más gastamos en teoría en gasto social. Bueno, es que gasto social son las pensiones. Gasto social es el paro. Si consigues un país en que todo el mundo esté parado, el gasto social será difícilmente rebatible, será de récord Guinness, y al final pero el país se va a freír espárragos. 1 de cada 5 personas que está en riesgo de pobreza importante, mientras que la Unión Europea está mucho mejor de media, es decir, estamos muy por encima de la media. Pero fijaos que si el año que viene, como parece ser, que no queda más remedio, será año bielectoral, las elecciones en parte dependerán de 3 o 4 numeritos. 1, el paro. 2, la inflación. 3, el crecimiento económico de España, fundamentalmente porque el crecimiento marcará el paro y la inflación también. No, por eso yo le he preguntado. El paro no lo va a marcar el PIB, el crecimiento del PIB, porque el paro tenemos ya 900.000, como vimos el viernes pasado, contratos fijos discontinuos. Por lo cual esos no van a ser paro nunca. Y como lleguen a 1.300.000, sí, pero que lo va a marcar seguro. Nunca van. Que lo va a marcar seguro. Sí, pero no va a ser tan dramático. No va a ser tan dramático. Bueno, depende. A ver, el paro en general, pienso yo, afecta a las elecciones, no porque tú veas en el periódico una cifra de un 15%. Porque la verdad es que sino porque tú o tu hermano
o tu padre, o tu hijo, o tu mujer, o tu no sé qué, están en el paro. Entonces, claro, cuando te toca de cerca, empiezas a pensar que te da igual las cifras. Y si hablas con el vecino y está en paro y el otro está en paro, eso electoralmente tiene un peso bestial. Y si está en continuo discontinuo, es decir, en paro, sin paro, te jode igual, con perdón. José Ramón, antes de que se nos eche el programa del tiempo encima, cuéntanos esos datos que te has preparado para hoy. Sí, vamos a ver. Es decir, trabajando he encontrado algo que creo que es tremendamente llamativo, que es el coste del gobierno. Es decir, he encontrado lo que cuestan los altos cargos, lo que cuesta el personal eventual, el otro personal, y, por supuesto, los incentivos que están dedicados a ese grupo de personas y los costes patronales. Los altos cargos del gobierno, es decir, que son presidente del gobierno, ministros, secretarios de Estado, hasta directores generales. Directores generales incluido. Directores generales. O sea, todos los que tienen coche oficial. Efectivamente. Para que la gente vaya entendiendo es decir, de qué hablamos. Efectivamente. Todos esos altos cargos. Todos los altos cargos de este gobierno tienen un salario de 83 millones de euros, más hay que añadirle la cuota patronal, que la veremos de forma independiente. Pero fijaros, personal eventual, o sea, altos cargos, 83 millones, personal eventual, 66 millones. ¿Eso qué son, personal eventual? Jefes de gabinete, asesores... O sea, lo que lleva alrededor el alto cargo. Asesores, todo el equipo que hay alrededor. O sea, la corte del alto cargo. Que es casi, la corte del alto es casi cargo, lo mismo que el otro. Casi lo mismo que cuestan los altos cargos. Pero es que luego... Hay más. Hay otro personal. Sí, vamos a ver. La corte del corte. Vamos a ver. Cuando tú decides que no quieres a un chofer, tú contratas a un chofer, claro, que es otro personal, porque yo no me fío del que... esta secretaria no la quiero, porque esta secretaria es funcionaria, esta se va a quedar aquí y resulta que yo prefiero una que me conoce y me la traigo. Eso no es personal eventual, porque los personales son asesores. Todo ese personal administrativo que entra por otras vías para no sé qué, suma, ojo al parche, 51 millones, casi 52 millones de euros es lo que está dedicado para dar servicio a los eventuales y a los altos cargos. Entonces, ¿para qué sirven los funcionarios? Porque en definitiva están los funcionarios y luego tienes 120.000 millones y aquí 120 millones y aquí tienes 80. Para tener la plantilla cubierta. Vamos a ver. El tema es que este gobierno lo que no se fía es de los funcionarios. ¿Y por qué no se fía de los funcionarios? Porque los funcionarios al final tienen información. Ellos van a permanecer. Con lo cual, los miembros del gobierno no quieren funcionarios a su alrededor porque se van a enterar de cosas que automáticamente mañana pueden transmitirse al mercado y en conocimiento. Entonces, con lo cual no quieren, huyen. Sí, pero eso lo pagamos nosotros. Claro, la demostración palpable la tienes simplemente, claramente en Moncloa. En Moncloa, es decir, ha subido los eventuales un 150% y han bajado los funcionarios un 60%, porque no quiere funcionarios. Solo, bueno, pues donde no hay otro remedio que el BEDEL o el no sé qué, que se lo da lo mismo. Esa es la realidad. Es decir, tenemos un gobierno que nos cuesta 244 millones de euros. ¿Sabéis lo que cuesta el Congreso de los Diputados y el Senado, o sea, las Cortes de este país? 250 millones. Sí, el gobierno cuesta lo mismo que las Cortes. Las Cortes, sí. Congreso más Senado, sí señor. ¿Y sabes ya sé que te acabas de quedar alucinado, yo también. ¿Y sabes cuántos altos cargos hay? ¿El número lo puedo conseguir? Sí, lo puedo conseguir. Es interesante saber eso. No, vamos a ver, no lo he conseguido todavía, pero debe ser más fácil. Debe ser más fácil saber el número de altos cargos que eso que has encontrado, ¿eh? Porque el número de altos cargos, es decir, de director general para arriba, está muy claro que... Te aseguro una cosa, aquí hay un funcionario que ha trabajado, que ha tenido mucho interés en agrupar estos datos para que se han colocado en la web del Ministerio de Hacienda, eso sí, después de navegar por 37 sitios diferentes, ya llegué a algo que es decir, que ha sido esto, de chamba, absolutamente de casualidad. Y eso es la realidad. ¿Eso es la realidad o el presupuesto del año que viene? No, esto es agosto del 2022.
Hace un mes. La En agosto es que el gobierno ha costado 162 millones de euros y mi estimación es que va a costar 244. A final de los año, altos todo el cargos año. a final de año. Los altos cargos han costado 50. Se les ha pagado ya, ha salido caja por 55 millones, 49 para personal eventual, es decir, perdón, para me faltan ahí los otros, no están ahí. Bueno, es decir, hay 34 millones de otro personal y fijaros, han creado un grupo especial para manejar el MRR, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que es como le llaman en estos momentos. Ellos a nivel interno, que son los fondos Next Generation, están metiendo y no paran de meter personal que lo llevan, no lo llevan a otro, ni a eventual, ni a altos cargos, sino especial para trabajar en el tema de Next Generation, porque se han dado cuenta de que Europa no va a soltar un duro más, un euro más, hasta que esto no se aclare. A ver si pretenden gastar solo 70 millones en personal. Los 70.000 millones del Next Generation. Hombre, en eso personal. ya a mí lo que parece es que hay mucho más pánico no en deben Moncloa. tener tantos para encontrar. Yo creo que hay mucho más pánico en Moncloa con lo de Next Generation de lo que parece. Sí, pero el problema que tienen los fondos europeos, que los fondos europeos nos te dan, no solamente es que te digan tienes que dedicarlo a X, es que hay unos, es que tienes que certificar. ¿no? Que le llaman Y hitos. si no los certificas, la Unión Europea te dice qué es lo que está pidiendo el Tribunal de Cuentas, diciendo, Exacto. Dígame usted. ¿qué hay de lo mío? Y tienes que tener una Y transparencia. encima la sanción va detrás. Pero no siempre porque se justifican, la Unión Europea no se anda con tonterías. No. Entonces la gente que está haciendo, y está pasando en todos los gobiernos autonómicos, están contratando y buscando a la gente para poder coger y gestionar los fondos europeos, porque se han dado cuenta que han empezado a pedir fondos europeos, no saben certificarlos, no saben gestionarlos y tienen que certificarlos. Y estamos perdiendo muchísimo. Por eso os acordáis que perdimos las subvenciones de turismo, perdimos muchas subvenciones, por eso, porque no saben ni siquiera certificar los fondos europeos. Esa masa de funcionarios y de asesores. Lo que ha llegado real, es decir, al mercado? 4.800 millones de 30.000. ¿Y sabéis por qué? Porque en esta misma información que conseguí aquí venía, es decir, todas las transferencias corrientes que se han realizado a comunidades autónomas, a la seguridad social, etcétera, y pone a empresas privadas y con fines de lucro, había pasado de 80 millones de euros el año pasado a 4.500 millones. Es decir, los fondos, y no quieren decir que esos son los fondos, pero en el fondo hay un señor, es decir, un funcionario que sabe que eso ha ido hacia esa parte. Es decir, 4.500 millones es lo que se ha dado de 30.000 millones. ¿Cómo van a justificar delante de la Unión Europea? Se les llenó la Europea? boca durante la pandemia de que esto iba a venir a salvar a todo y al final son 4.000 y pico millones de 140.000 millones. ¿Cómo van a justificarle a Europa que solo han dado 4.500 millones? ¿Dónde está el resto? De momento de 30 recibidos. De 30 recibidos. Últimos minutos, nos vamos hasta Brasil. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido estas elecciones donde Lula da Silva ha ganado por la mínima. Luis Ignacio Lula da Silva, el candidato de extrema izquierda, vuelve a ser presidente de Brasil. Pero, ¿quién es realmente? Fue presidente entre 2003 y 2010, una época donde estuvo 580 días en prisión tras haber sido condenado por corrupción en la famosa operación Lava Jato, una trama de 3.200 millones que le jugaron una mala pasada. Los procesos concluyeron de dos formas. En algunos, Lula fue absuelto, es decir, la justicia consideró que no había pruebas de que hubiera cometido delitos. En otros, las condenas fueron anuladas porque se desconocieron los derechos del líder izquierdista. Y es que las principales acusaciones fueron dos. Por un lado, haber pedido que una constructora reformase un apartamento de lujo a cambio de favorecer a la empresa en sus negocios con Petroobras. Y por otro lado, por beneficiarse de Petroobras que hicieron en la finca de un amigo suyo. Muchos mandatarios del Partido de los Trabajadores se llevaron grandes comisiones por estos contratos. A pesar de estas acusaciones, por diferentes razones, Lula quedó libre de sus 17 procesos. El partido que ahora lidera en Brasil ha sido el más corrupto de su historia. Diferentes encuestas señalan que Lula sí que fue culpable de los delitos de los que se le acusa. A sus 76 años ahora se proclama presidente, una persona que comenzó siendo obrero metalúrgico, sin estudios y con un expediente no muy limpio. Francas. Que viva la fiesta de hoy, como he dicho, en lo de Brasil, porque otra cosa no acabo de entender cómo pueden
cómo pueden hacer estas votaciones. Es bastante insólito que un señor que tiene ese historial se presente y gane unas elecciones. Es bastante. De todos modos, creo que Rodrigo Rato ha dicho una cosa que es muy significativa. Ha dicho que el Parlamento de ahí no será por Lula, pero el por qué no será por Lula es porque hay mucha derecha distinta. Y aquí puede estar la clave. Si os acordáis, cuando hubo la primera vuelta, se dijo ha ganado Lula, pero claro, la suma de los otros es más que Lula. Se supone que se apoyarán entre ellos al candidato de la derecha, que es lo que no ha pasado. Ha habido un partido significativo de la derecha que ha dado orden de votar a Lula. Bueno, pues y eso se le ha llevado varios claro, millones. esa típica cosa es la que pasó en Colombia y por eso ganó quien ganó, es la que pasó en Perú y por eso ganó quien ganó, etcétera, etcétera. O sea que esta cosa de que la derecha en algunos sitios no se sabe para quién trabaja, ni con quién trabaja, pues es la puñetera realidad. No se sabe con quién trabaja. A mí lo que me avergüenza es que realmente, ¿por qué no dejamos entonces por qué no van Chávez y Griñán y se presentan realmente a presidentes de gobierno aquí y a las elecciones? Pues aquí? no creo que tuviera mucho problema. No tenía ningún problema. El problema es cómo está cayendo realmente el nivel moral. Porque acuérdate que la frase es como no se han llevado nada para ellos. Oye, es que se ha pasado casi 2 años en la cárcel, pero no porque haya hecho, es que ha hecho un montón de cosas, corrupción verdadera, ha sido condenado. Y ese señor es el que ahora va a salvar a Brasil. Es verdad que, como decía Rodrigo Rato, la Bolsa Escola, la Bolsa Familia, sí, hizo su caridad en plan popular, tal, pero por favor, la economía, ¿dónde está ahora? La pobreza en Brasil y todo. Pero mira, diciendo lo que has dicho tú de Chávez y Griñán, daos cuenta de que la pieza de los seres, primero, se cargan a la jueza Laya para que no investigasen. Se despieza a los seres para que el montante no sea tan alto. Al final, la suma en total se llega a decir que son de 4.000 millones de euros en total, en el caso de los seres que están partidos. Y solamente se ha juzgado una parte, que son las 680, que es una parte. Claro. ¿Qué se dice? Lo que ha dicho. No, es que como no se llevan beneficio, pero bueno, por otro lado. Y son capaces 4.000 personas, entre ellos supuestamente personas que son gente con estudios, leídas, que tiene que tener un nivel, salen a defenderlo y a firmar. O sea, ¿saben por qué? Habrá que ver el relato que le ha llegado a esas personas, porque al final resulta que son unas pobres personas que han sido engañadas y son víctimas del sistema, poco más o menos lo que ha sido Chávez y Griñán. Y estamos hablando de que el Partido Socialista, lo hemos dicho más veces, es una banda criminal de 140 años de historia, lleno de todo el tipo de delitos, y la gente sigue defendiéndolo y se enfadan si se lo dice. Es que eso es teoría. Es que usted no reconoce lo que iba diciendo Pablo Iglesias de su fundación. Es que usted no reconoce lo que han ido haciendo durante todos los años. Largo Caballero y compañía. El otro día decía que llamar al Partido Socialista era llamarlo calumnias. Y lo que hicimos nosotros fue coger y decir, pues tome, 140 calumnias, 140 casos de corrupción y más aún, por ejemplo, la Comunidad Anciana, lo estamos viendo, como tenemos al caso Zut, al caso de Inglaterra, al caso de Alquería, pero lo mejor de todavía es que fíjate desde dónde llega la ignominia, es que el hermano de Chimo Puig ha sido sancionado por falsear facturas y mientras está siendo investigado y juzgado, se le ha vuelto a dar desde el gobierno de Chimo Puig otros 120.000 euros más desde la televisión autonómica para lo mismo. Eso es para pagar el juicio. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo a todos nuestros espectadores que siguen teniendo disponibles los libros de Ana Catalina Emmerich para hacerse con ellos en el número de teléfono que van a ver ahora en sus pantallas del Club de Amigos, 91 616 24 64. Además, quien se haga con esta compra se va a llevar de regalo una jarra del Toro Televisión o el paraguas negro del Toro Televisión gratis. 91 616 24 64. Feliz lunes.